una de las labores que van a ser automatizadas es la de... Y colegas de esta universidad me decían, pero no digas eso suena muy pesimista, suena muy alarmista el hecho de decir que la inteligencia artificial va a reemplazar. Tiene que estar presente porque es aquello lo que nos va a permitir justamente no quedar desplazados. El peligro está latente y como tú manifestabas, pues Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Escuela Politécnica Nacional, uno de los laboratorios más importantes en esta área del país, y estamos ahora con su director, el doctor Marco Benalcázar. Eres un experto en el área de la inteligencia artificial, que es un tema que está de moda en este momento. Entonces, con él vamos a tratar de conversar un poco acerca de las ventajas y los efectos que está trayendo este campo en la sociedad actual. Bienvenido, Marco. muchas gracias, San. Bienvenido al Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial de la Escuela Politécnica Nacional. A las órdenes. Supongo que tú debes estar ahorita súper ocupado, deben llamar por pocotón de eventos para que des charlas por este, digamos, boom, esta novelería de alguna manera de la inteligencia artificial. ¿Cómo estás pasando en estos días? Efectivamente, desde el inicio del año 2023 hasta la presente fecha, el campo de inteligencia artificial ha recibido una gran atención por parte de la sociedad, del público en general, y efectivamente la sociedad se muestra interesada en las potenciales aplicaciones que puede tener esta tecnología, en saber de qué se trata. Y bueno, pues la labor de la parte académica es un poco orientar a la ciudadanía en esta parte y ese es uno de los trabajos que como laboratorio eh, hemos desarrollado durante el 2023 y lo estamos haciendo en este año 2024. Y creo que es interesante participar en esos eventos, retribuir un poco los conocimientos que uno va acumulando a la sociedad para que también vaya tomando conciencia en esta temática, creo yo. Totalmente, totalmente. La labor de la academia no solamente debe limitarse a la formación de profesionales que siguen o estudian una carrera formal, sino también orientar a la ciudadanía en el campo de acción o en los campos de acción que tienen las universidades. Y efectivamente nosotros hemos tomado ese reto y una de las misiones que tenemos dentro del laboratorio es llevar inteligencia artificial a cada una de las personas del país. Ahora sí, vamos directamente con el punto que nos interesa, la inteligencia artificial. Creo que la mayoría conocemos de que la inteligencia artificial no es una tecnología nueva, o sea, ya lleva varias décadas. Tengo entendido que este término fue acuñado por el señor McCarthy, digamos, en una conferencia internacional en los años 50. Y hemos tenido algunas evoluciones importantes, como el Watson de IBM, que ha sido el AlphaGo de Google. Hemos tenido algunos avances, pero no había tomado tanta la importancia entre la gente, o sea, no se hablaba tanto de la inteligencia artificial. ¿Por qué en este momento es tanto este boom de la inteligencia artificial? ¿Por qué todo el mundo habla de la inteligencia artificial? Es una pregunta importante y clave que justamente nos permite entender el contexto en el que vivimos. Las tecnologías que tú manifiestas que existieron en inteligencia artificial tenían una característica y era que eran tecnologías propietarias, es decir, no estaban al acceso, no estaban disponibles para la ciudadanía. En algunos casos la ciudadanía podía usar, pero la aplicabilidad que tenían en problemas cotidianos era bastante limitada. Y eso hacía que la inteligencia artificial no recibiera la atención masiva de la ciudadanía, como sí pasó a partir del 30 de noviembre del año 2022. ¿Qué pasó en esta fecha? Una empresa de desarrollo de productos y de servicios y de investigación, sobre todo en inteligencia artificial, llamada OpenAI, liberó su producto, la versión 3.5 de un producto que ellos habían venido desarrollando desde hace 2 años, desde hace 5 años atrás, del 2022, es decir, a partir del 2017, llamado ChatGPT, ChatGPT 3.5. Y la característica de este producto es que lo podía usar cualquier persona con acceso a Internet. Es un producto que desde ese momento ha estado accesible y ha sido accesible o puede ser accesado de forma gratuita por la ciudadanía. Entonces, esa fue una de las principales razones por la cual el campo recibió una atención masiva. Y la otra cuestión es porque esta es una tecnología que puede generar texto, pero puede generar texto en diferentes dominios de interés de la ciudadanía. Entonces, podrías pedirle desde que te escriba un poema, desde que te ayude a componer un correo electrónico, que te dé una receta de cocina,
muchas otras cosas que evidentemente antes los otros productos, los otros algoritmos u otras tecnologías de inteligencia artificial no te permitían hacer. Por ejemplo, AlphaGo, que era uno de los algoritmos más sofisticados que se habían desarrollado hasta ese momento por DeepMind, empresa de Google, permitía jugar el juego del Go, ¿no? De forma automática. De hecho, es un algoritmo sofisticado que llegó a ganarle en una competición a Lee Sedol, justamente un jugador de Corea del Sur, compatriota tuyo. Entonces, pero claro, al final era un producto al cual la ciudadanía no tenía acceso y además solamente servía para jugar el juego del Go, ¿no? Entonces, el cambio dramático ocurre por el hecho de tener una tecnología que, generando texto, puede impactar en diferentes dominios. Y el otro campo es, o la otra arista es el hecho de que puede ser accesado por cualquier persona. Entonces creo que eso fue las dos características más importantes que marcan este antes y después de cómo la ciudadanía ve a la inteligencia artificial. Una cosa que veo que indicas es que las personas comunes y corrientes tuvieron acceso a la inteligencia artificial, especialmente en este caso con el chat GPT, y que de alguna manera ha asombrado a la gente cómo esto está funcionando. Ahora, el chat GPT funciona basado en lo que nosotros hemos escuchado por todos lados, la inteligencia artificial generativa. Y hemos escuchado otras soluciones igual de OpenAI, como el caso de DALL-E, como el caso de Sora. También hemos escuchado de Midjourney, que te permite generar imágenes basado en texto. Entonces, bueno, y todo el mundo habla de lo que es la inteligencia artificial generativa, hasta los chicos, hasta los niños, hasta indicando inteligencia artificial generativa. Pero ¿qué demonios es eso? Danos una explicación básica para los mortales, cómo funciona, cómo es esto de la inteligencia artificial generativa. Con mucho gusto. Tenemos, podemos distinguir dos tipos de inteligencia artificial, la discriminativa y la parte generativa. La inteligencia artificial discriminativa es aquella que te funciona más o menos como un sedazo o como un tamizador. Es decir, tú pones algo y en el tamizador te queda una parte del contenido que tú estás poniendo en el tamizador, ¿no? Para dar un ejemplo concreto, por ejemplo, un ejemplo de una tecnología discriminativa es los modelos de detección de rostros, por ejemplo. ¿Okay? Tú cargas una fotografía, en la fotografía asumamos que hay rostros y el algoritmo de detección de rostros lo que te devuelve es la parte de la fotografía donde están los rostros o la ubicación en coordenadas dentro de la fotografía donde están los rostros. Pero en definitiva no está generando nuevos datos, lo único que está haciendo es indicándote de todos los datos que tú cargas en una fotografía, siguiendo el ejemplo que hemos puesto, qué parte corresponde a lo que te interesa obtener. ¿Ok? La inteligencia artificial generativa se caracteriza por devolver nuevos datos, agregar información que no estaba contenida en los datos con los que se entrenaron. Entonces, tú, por ejemplo, y ahí entramos ya en materia de algoritmos como ChatGPT, tú puedes pedirle mediante texto o darle la orden de que por ejemplo, te dé una receta para preparar pollo en 30 minutos. Al final tú le estás poniendo, dame una receta para preparar pollo en 30 minutos. Ese es tu dato de entrada. El algoritmo te devuelve justamente los ingredientes y la receta de cómo preparar pollo en 30 minutos. Nota que en ningún momento tú pusiste los ingredientes ni nada que tenga que ver con los pasos que el algoritmo te recomienda para preparar pollo. Entonces, en este caso, está generando nuevos datos, generando nueva información, de ahí el tema de modelos generativos. Y en cuanto a modelos generativos, pues tenemos modelos generadores de texto, modelos generadores de imágenes, modelos generadores de audio, modelos generadores ahora ya de video y de sistemas de realidad virtual también. Entonces, la tecnología generativa va cada vez ampliando su horizonte o el número de disciplinas o el tipo de señales que puede generar. Y hoy por hoy pues hablamos de los sistemas multimodales, sistemas que te pueden generar imágenes, te pueden generar texto, te pueden generar audio también, ¿no? Y posiblemente pues otro tipo de cosas en el futuro, ¿no? Sí, lo que tú indicas es bastante interesante. Bueno, actualmente estamos generando diferentes tipos de contenidos. Bueno, hace unos días atrás no podía dormir, estaba jugando un poquito con algunas herramientas de inteligencia artificial y encontré uno de los plugins de Copilot, en este caso de Microsoft, y le pedí que me generara una música en reggaetón como título Profesan y me generó ahí una canción que me pareció bastante interesante. O sea, todavía no es así muy, muy, muy natural, pero tampoco una persona, digamos,
amateur podría escuchar esa música y podría pensar que fue creado por una persona especialista en la música. Entonces, me parece súper interesante cómo esto va generando nuevos tipos de contenidos. Actualmente creo que la mayoría de la población está utilizando la parte de textos. ¿Tú crees que en el futuro vayamos a utilizar un poco más tipos de contenidos? ¿Cómo cree que va a afectar esta parte de acá? Esa es una pregunta muy interesante y de hecho es un tema de debate a nivel mundial. El tema de la tecnología está presente, pero qué va a hacer la sociedad con esta tecnología y cómo esta tecnología va a impactar en el futuro de la sociedad. Y yo espero, más que poder predecir cómo va a ser, yo espero, tengo la esperanza, tengo la fe de que las personas vayan a hacer un uso responsable y ético, como suelo decir, de este tipo de tecnologías que ciertamente tienen la capacidad de agregar alto valor a cada una de las o a muchas de las actividades que desempeñamos a día de hoy y que bien usadas pues generan un impacto positivo. Pero también, evidentemente, si se da un mal uso de estas tecnologías, pues tendremos serios problemas. O sea, por ejemplo, en cosas en las que tú puedes hacer ahora muy rápido es, puedes pedirle, por ejemplo, a una de estas herramientas que te dé una sugerencia de cómo responder un correo electrónico, por ejemplo, ¿ok? Y tú simplemente estilizar ese correo para que tenga tu personalidad, pero evidentemente que eso te genera un ahorro de tiempo por el hecho de que ya no necesitas estar pensando cada palabra que tú vas a poner en el correo electrónico de respuesta, sino simplemente tú te conviertes ahora en un revisor de ese contenido y hasta cierto punto en editor. Entonces estás ahorrando tiempo, pero también el uso de estas tecnologías generativas o se ha dado más bien dicho un mal uso de estas tecnologías generativas para, por ejemplo, producir imágenes que han afectado a ciertas personas. Hace no muchos días hubo una campaña donde se generaron imágenes de una artista famosa, imágenes pornográficas de esta artista famosa, y evidentemente eso afectó la reputación de ella, a pesar de que evidentemente no era ella la que había publicado esas imágenes. Entonces, se puede hacer este tipo de cosas también, que evidentemente no están bien. Y uno de los grandes retos que enfrenta ahora la sociedad es cómo combatimos la desinformación. Este es un año especialmente interesante en este campo porque gran parte de los países que son países desarrollados, economías que están en el top mundial, eligen nuevos presidentes, entre ellos, por ejemplo, Estados Unidos. Y evidentemente se tiene el temor de que se puedan usar estas herramientas para de alguna manera influir en el electorado. De hecho, ya hubo a finales del año pasado una campaña en Estados Unidos donde alguna empresa creó un algoritmo que podía imitar la voz del actual presidente, de Joe Biden, y llamó a muchas personas en Estados Unidos y el mensaje que daba aparentemente Joe Biden, que no era Joe Biden, era de no asistir a votar en las primarias de uno de los partidos políticos de Estados Unidos. Y bueno, no tenemos hasta ahora el reporte de qué tanto eso influyó, pero ciertamente sabemos que eso se hizo, sabemos que eso se utilizó, está en proceso de investigación y evidentemente que eso puede generar un impacto no positivo dentro de la sociedad. Entonces, es una de las cosas, como te decía, que se debate. Yo tengo la fe y la esperanza que las aplicaciones positivas, las aplicaciones de impacto positivo que agregan valor a la sociedad, superen ampliamente a las aplicaciones negativas, pero ciertamente que hay que mirar y prestar mucha atención al tema de regulación y al tema de control para que estas tecnologías pues no sean mal usadas, no impacten negativamente a la sociedad. Ahora, tú indicaste un poco los beneficios que tiene la inteligencia artificial, en este caso generativa, un poco las cosas negativas que se podríamos tener con este tipo de tecnologías. ¿Podríamos profundizar un poco los beneficios que se pueda tener? O sea, ¿en qué áreas podríamos utilizar? ¿Cómo esto podría mejorar la productividad? No sé cómo lo podríamos utilizar en la academia. Tú que eres el más experto del tema, amplíanos un poco el tema. ¿Qué beneficios podría generarnos? Uno de los impactos positivos de tecnologías actuales y las que están por venir en este año, probablemente en el año siguiente, de tecnologías generativas es el ámbito de la educación, ¿no? Y hay un estudio del siglo pasado, no recuerdo de qué año, de un psicólogo de Estados Unidos, en donde básicamente él analizó el efecto que tiene la tutoría en los estudiantes. Me parece que fueron estudiantes de secundaria los que él estudió. La conclusión del estudio es que aquellos estudiantes que tenían tutoría personalizada
les iba mejor en su desempeño académico con relación a estudiantes que no recibían tutoría. Entonces, eso implica que si tuviésemos más tutores o personas que guíen el proceso de aprendizaje, este sería más efectivo y más rápido, ¿ok? Y es ahí justamente donde creo que herramientas de inteligencia artificial nos pueden ejercer o nos pueden aportar un valor sumamente alto a la sociedad. Me refiero a que estas herramientas puedan convertirse en tutores en el proceso de enseñanza-aprendizaje a todo nivel, primaria, secundaria y también universidad. Creo que ahí es una de las cosas o uno de los campos donde la inteligencia artificial puede jugar un rol fundamental. Ahora, el principal reto que se tiene o que se enfrenta aquí es que involucra un cambio dramático de metodología en la sociedad, en el modo en el que interactuamos en el proceso de aprendizaje, tanto profesores como estudiantes. Y creo que la principal barrera radica en el hecho de que nos cuesta o nos puede costar mucho trabajo salir del formato del método tradicional donde el profesor es aquella persona experta que está en una aula de clases y los estudiantes están ahí para escuchar, ¿no? Entonces, el hecho de alguna manera romper ese paradigma y empezar a dar espacio a estas herramientas, creo que es el principal obstáculo, si se quiere, a la hora de usar tecnologías de inteligencia artificial para el proceso de educación. Entonces, ese es uno de los principales campos donde creo que va a ejercer la inteligencia artificial un rol fundamental. El otro papel es el hecho de que te puede agregar valor en cualquier campo en el que estés. Entonces, ya hablando, por ejemplo, de Ecuador, muchas personas se encuentran en situación de desempleo, pero muchas personas que están desempleadas saben para qué son buenos, es decir, conocen sus habilidades, conocen también sus debilidades y sus fortalezas. ¿Podrían usar estas herramientas para de alguna manera reflexionar sobre qué es lo que pueden hacer con esas habilidades y fortalezas que tienen? Y de este modo, pues, buscar alternativas para generación de empleo. Esa sería una opción interesante. La otra opción, por ejemplo, tenemos pequeñas empresas que están surgiendo, pues estas empresas necesitan comunicarse con el mundo digital o usar el mundo digital o la Internet para interactuar con el mundo. Por ejemplo, herramientas que existen de forma gratuita. Tú mencionaste Copilot, por ejemplo, que es una herramienta que usa ChatGPT, y es una herramienta bastante interesante. Se podría usar, por ejemplo, para crear páginas web. Obviamente, el estado del arte de estas tecnologías a día de hoy te va a permitir generar una página web relativamente básica, no como la que podrías generar o que te podría generar una empresa que se dedique a esta tarea, pero sin embargo te va a generar algo que te puede resultar útil y sobre todo con una inversión de tiempo y de recursos económicos bastante baja, ¿no? Hablaste, por ejemplo, de otra herramienta que está incorporada en Copilot que se llama Suno, que probablemente es la herramienta que tú Exactamente, exactamente. utilizaste, donde te genera justamente canciones, ¿no? Y realmente yo he probado la herramienta y te puedo decir que es una herramienta que si tú la usas un cierto tiempo, te puede generar canciones que son atractivas y que pueden de alguna manera ser el eslogan de tu tienda, de tu negocio, de tu emprendimiento. Y bueno, eso es algo que tú puedes colocar en tu página web, ¿no? También tienes el tema de generación de imágenes que de alguna manera te puede permitir describir los productos que ofreces, los servicios que ofreces que pueden ir también a tu página web. Entonces, por ahí creo que es una de las formas a través de las cuales la ciudadanía, el común de los mortales, como decimos, el común de los ciudadanos, puede beneficiarse de estas tecnologías. Ya hablando más a nivel macro o alto nivel, pues esperamos que tecnologías generativas más avanzadas puedan contribuir al planeta en el tema de soluciones a problemas críticos, como por ejemplo el problema del calentamiento global, nuevas formas de generación de energía que sean más limpias, más eficientes. Por otro lado, el tema de eficiencia energética, eficiencia en el consumo, que nos ayuden de alguna manera también a cambiar el tema del calentamiento global, que es un problema bastante crítico y del cual ahora mismo vivimos en Ecuador las consecuencias con lluvias que están por encima de los niveles normales. Otro de los problemas es el acceso, ya te decía, a la educación. Hay lugares en las áreas rurales de muchos países en vías de desarrollo
y sobre todo en el África, donde realmente el acceso a la educación es bastante malo, bastante escaso y en algunos casos inclusive no hay acceso a educación. Entonces, estas herramientas podrían permitir que estas personas puedan tener acceso a educación. Podrían mejorar también el tema de salud, ¿ok? Eso es un tema importantísimo. Es una área donde la tecnología puede aportar mucho. El área de la salud es un área quizá diferente a las demás por el hecho de la rigurosidad de los protocolos, de las normativas que hay que cumplir. Y ciertamente no solo la inteligencia artificial, sino cualquier tecnología que se aplique en el área de la salud tiene que pasar por un proceso riguroso y eso normalmente es un proceso que tarda años. Solamente en el tema de la pandemia o en casos extremos como estos, de alguna manera pudimos acelerar el tema de producir medicamentos para que se puedan aplicar a la ciudadanía. Pero normalmente los procesos de evaluación, de control de calidad, tardan varios años, a veces pueden tardar inclusive décadas. Pero yo espero que conforme van avanzando las tecnologías, conforme nos van mostrando que pueden ayudarnos a solventar diferentes problemas, pues los procesos sean más rápidos, no sean tan tortuosos y efectivamente la tecnología pueda generar un gran impacto en la sociedad. Perfecto. Veo que los beneficios que podemos tener de esta tecnología de inteligencia artificial creo que es bastante bueno para la sociedad. Pero como toda tecnología, o sea, la tecnología no es ni buena ni mala, simplemente el uso que nosotros podemos dar le hace bueno o mal a la tecnología. Tú mencionaste un poco los aspectos negativos de la inteligencia artificial, como el caso fue el del deepfake, en donde se representaba, digamos, las imágenes o las voces de personas de una manera no autorizada, haciéndose pasar por otras personas. ¿Qué otros mal usos podríamos tener de la inteligencia artificial generativa? ¿Qué tipo de problemas podría causarse en la sociedad si es que no tenemos una regulación de ella? Es una pregunta muy interesante. Voy a tener un poco de cuidado con lo que voy a decir. No quiero dar malas ideas. Entiendo que la gente que ve esto tiene un criterio y Sí, un sí. raciocinio muy elevado, así que recomiendo no hacer nada malo. Pero, por ejemplo, hoy por hoy, uno de los debates que se tiene en materia de inteligencia artificial es si debemos apostarle a los modelos open source, a los modelos generativos open source, es decir, liberar estos modelos generativos para que puedan ser utilizados por cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento en computación, o si estos productos deben ser administrados por alguna empresa, por alguna organización, no necesariamente una empresa, puede ser una entidad gubernamental que de alguna manera, al tener el control sobre esta herramienta, pues pueda controlar de cierta manera o limitar el mal uso de estas tecnologías. Eso es un debate que existe y para el cual realmente todavía no hay solución. Ahora, cuando tú usas, ahora mismo se pueden usar modelos open source que no tienen ningún filtro. Entonces, tú puedes pedirle desde que te dé una receta para hacer una bomba, por ejemplo, y te la va a dar, ¿ok? O puedes pedirle que te dé, que te diga cómo crear un virus computacional o un virus biológico también, y te va a dar. La ventaja es que el grado de sofisticación de estas herramientas todavía es limitado, entonces probablemente te dé una idea, pero no, si sigues al pie de la letra no vas a ser exitoso, es decir, vas a tener que tú de alguna manera incorporar tu conocimiento para poder llegar a utilizar estas herramientas de manera negativa. Sin embargo, el peligro está latente y como tú manifestabas, pues existen buenos y malos usos del deepfake. Antes existía, recuerdo hace unos 4 o 5 años atrás, una aplicación que se llamaba Deep Nude, que justamente consistía en una aplicación donde tú cargabas fotografías, en este caso de mujeres, y la aplicación te devolvía la misma fotografía con el rostro de la persona que habías cargado, pero desnuda. Entonces, evidentemente, era una herramienta que estaba destinada, ese era el propósito de la herramienta, y era una herramienta que tenías que pagar por su uso. Evidentemente, cuando esto se popularizó, hubieron personas y de hecho organizaciones gubernamentales que se dieron cuenta de que esto podía ser mal utilizado, a tal punto de que la compañía tuvo que cerrar el servicio, pero el modelo se había filtrado. De hecho, todavía existe este modelo circulando. No es tan fácil conseguirlo, pero alguien que tenga cierto conocimiento en computación lo va a acceder. Entonces, lamentablemente, bueno, ahí está un mal uso de esta herramienta. Entonces, tú mencionabas algo que yo también suelo decir, pero hay un contraste ahí, que es el tema de la tecnología no es buena ni mala, sino depende del uso que lo damos.
Es correcto, pero también involucra o hay que considerar algo que está en el sentido de responsabilidad de lo que estás librando y a quién estás liberando. Entonces, es uno de los temas que se debaten mucho el día de hoy, justamente con el tema de open source, si realmente es correcto liberar estos modelos que con pocos clics o con pocas líneas de código, que probablemente en un futuro no muy lejano van a ser generadas también por algoritmos de inteligencia artificial, pueden ser utilizadas para fines negativos. Entonces, en este caso, pues te he mencionado un par de casos de cómo se pueden hacer mal uso de estas tecnologías. Sin embargo, creo que la cantidad de buenos usos supera ampliamente este tema y creo que ahí es donde entra o justamente juega un rol importante el papel regulatorio que deben tener los estados sobre productos y servicios de inteligencia artificial. Y aquí enfatizo el tema de productos y servicios porque inteligencia artificial como disciplina involucra dos partes, la parte tecnológica de productos y servicios y la parte de investigación, que es obviamente la generación de nuevo conocimiento. Y yo por lo menos soy partidario de regular los productos y servicios como en cualquier otra disciplina. Eso es normal, es fundamental para que obviamente estos productos tengan mínimos estándares de calidad y evidentemente los riesgos de mal uso o de que estas herramientas o algoritmos puedan fallar y que eso impacte negativamente en la sociedad sean mínimos, ¿no? En cuanto a la investigación, no, porque la investigación por sí misma pues tiene como fin el descubrimiento de nuevos conocimientos, de nuevos algoritmos, de principios, y creo que regularla sería un tema negativo. Y ahí hay un punto de discusión. De hecho, hoy por hoy todo el mundo o gran parte de la sociedad habla de regular, pero no se distingue el tema de qué regulamos en inteligencia artificial. Entonces, yo creo que sí es importante separar la parte de la regulación de productos y servicios, como te decía, de la parte tecnológica, de la parte de investigación. Ya, tú hablas es un poco acerca de la regulación de la inteligencia artificial. Y yo recuerdo que hace unos meses atrás, bueno, los guionistas de Hollywood salieron a las calles a protestar pidiendo regulación de la inteligencia artificial porque ellos tenían preocupación de que herramientas como ChatGPT, Gemini, todo lo que son de generación de texto, estaba desplazando muchos de los puestos de trabajo de estas personas. Y esa es una de las mayores preocupaciones de la gente, de que la inteligencia artificial, bueno, se puede utilizar para cosas interesantes, para cosas divertidas, para cosas productivas, pero muchas personas están muy preocupados de la parte laboral, o sea, cómo ellos podrían realmente perder sus trabajos debido a la inteligencia artificial. Y yo he notado que ese interés o esa preocupación es bastante grande porque muchos de los videos de nuestro canal de YouTube, la que más populares son la que están orientados a cómo la tecnología puede desplazar, digamos, a diferentes profesionales de sus campos. ¿Cómo ves esa parte de ahí? ¿Tú crees que la inteligencia artificial va a realmente eliminar gran cantidad de trabajos? Y si es que se va a crearse, como algunas personas también indican, nuevos tipos de trabajos, ¿cómo ves ese campo? No son preguntas fáciles de responder, por Claro, cierto, las que estás claro, haciendo, claro, Sam. claro. Voy a intentar resumir un poco lo que se habla y puedo manifestar también mi punto de vista al respecto. Mira, quisiera, antes de hablar de lo que pasa con inteligencia artificial, de alguna manera poner en perspectiva lo que ha pasado en la sociedad desde que prácticamente el hombre existe, ¿no? Cuando el hombre empezó a ser hombre, cuando pasamos al Homo sapiens, pues básicamente el hombre era su cuerpo y el mundo, no tenía ninguna herramienta. Después empezaron a darse cuenta que usando rocas podían cazar animales. Por ejemplo, empezamos a usar rocas como armas, ¿no? Y estas armas permitían pues obtener alimentos, ¿no? Luego pues se dieron cuenta de que estas rocas podían servir para cortar más fácilmente la carne. Entonces se generó la tecnología que ahora llamamos cuchillo, ¿no es cierto? Después descubrimos el fuego y con el fuego pues vinieron una serie de tecnologías. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que básicamente la tecnología siempre ha ido transformando la sociedad y el fin de la tecnología es agregar cada vez mayor valor dentro de la sociedad. ¿Ok? Entonces, el tema de que la sociedad, la humanidad produzca tecnología y que esta tecnología genere impacto positivo y también negativo dentro de la sociedad no es nuevo. Ya hablando, hace no mucho tiempo atrás, en el siglo pasado, pues empezamos a tener los vehículos, ¿no? Cuando Ford inventa la producción en masa, pues eso hizo que los vehículos se puedan producir en grandes volúmenes y gracias a eso el día de hoy, bueno, gente de clase media alta puede acceder a un vehículo, ¿no? Lo cual, si eso no hubiese pasado, sería imposible.
Entonces, el transporte cambia notablemente porque ahora es fácil acceder a vehículos. Eso es la parte positiva de la tecnología. Pero ¿cuál es la parte negativa? Que uno de los factores que ha contribuido con el problema del calentamiento global justamente son las emisiones vehiculares, ¿no? Entonces, lo que quiero decir en esta parte es que la tecnología ha causado impacto positivo y negativo. Y normalmente casi toda tecnología tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿ok? Entonces, la sociedad no se enfrenta en ese sentido a algo nuevo. Ahora, ¿dónde está lo especial de tecnologías como inteligencia artificial? Es en la velocidad a la que se van produciendo productos y servicios. Para poner en perspectiva, te decía, el 30 de noviembre del 2022 se hizo popular ChatGPT 3.5, que es de lo que empezamos hablando en esta conversación. En mitad del año pasado surgió una nueva versión que es ChatGPT 4.0. A fines de año vino la versión multimodal de ChatGPT 4.0. ¿Ok? Y muy pronto vendrá la siguiente versión de ChatGPT. No sé qué versión le vayan a poner, me refiero, no sé qué número vaya a poner, pero la versión ya existe, está en etapa de prueba, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, estamos hablando de menos de 2 años, menos de un año y medio, ¿ok? Y las versiones de esta tecnología que han aparecido realmente son varias y la diferencia entre una versión y otra es tremendamente grande, ¿ok? Entonces, esa es una preocupación y eso es algo que sí debe ser prestado atención, que la velocidad de cambio y desarrollo de la tecnología, creo yo, que es bastante superior a la velocidad de adaptación de las personas. Entonces, volviendo al tema de las revoluciones industriales, según el libro que se revise, estamos o hemos pasado 4 revoluciones industriales, ¿no? La primera revolución industrial fue o se dio por la invención de la máquina de vapor. ¿Qué pasó cuando se inventó la máquina de vapor? Pues la industria del transporte cambió notablemente, tanto de personas como de carga. Antes de la máquina de vapor, cuando necesitabas llevar grandes volúmenes de carga, necesitabas carretas tiradas por caballos. O si no tenías acceso a esto, pues las personas llevaban la carga a sus espaldas, ¿no? Para transportarte tenías dos opciones, o a caballo o a pie. Entonces, cuando se inventa la máquina de vapor, se fabrican los primeros trenes y ahora puedes llevar carga y un volumen o un número de personas que de otra manera era imposible hacerlo, ¿no? Entonces, muchas personas de ahí perdieron su trabajo. ¿Quiénes? Por ejemplo, los que manejaban carretas o los que se dedicaban a criar caballos para el transporte, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó? Este proceso de cambio del transporte de carga y de personas en carretas al tema del transporte de carga y de personas en trenes tardó aproximadamente 75 o 100 años. Es decir, la generación que creció, que siendo joven se enfrentó a este cambio, tuvo toda su vida útil y productiva para ejercer su profesión y las nuevas generaciones empezaron ya a buscar otros campos de donde emplearse, ¿no? Lo que sucede ahora es algo en donde se da el cambio, pero a un tiempo muy, muy rápido, como te decías, como te decía. Entonces, ahí hay una particularidad que ahora recién se empieza a prestar atención por parte de la sociedad de cómo responder a estos cambios. Y han habido respuestas hasta cierto punto filosóficas y otras más pragmáticas, ¿no? Una que está que es una buena combinación de filosofía y pragmatismo es, ¿qué tal si les damos a las personas desempleadas una renta universal? ¿No? Ese es un concepto Que ya se discutió mucho sobre eso. que se ha discutido mucho, ¿no? Y es el tema de, ok, ¿es positivo darle a una persona un dinero por el simple hecho de que se quedó desempleada? Y básicamente la persona si recibe este dinero, ¿qué va a hacer? Va a generar un impacto positivo en la sociedad, va a tener motivación para vivir, etcétera, ¿no? Eso es uno de los temas que se propone. Otros temas de grupos que no están tanto a favor de la tecnología es debemos detener o disminuir la velocidad de desarrollo de la tecnología para que la sociedad pueda de alguna manera organizarse y enfrentar estos cambios de mejor manera. Creo que eso no va a pasar. No he visto, no conozco en la historia que se haya podido detener un proceso de desarrollo tecnológico, pero también existe esta corriente, ¿no? O la otra que es cada uno de nosotros tomar una medida de acción frente al tema y es el hecho de que no les temamos a estas herramientas, sino que al contrario,
nos familiaricemos, sepamos qué herramientas existen y cómo esas herramientas nos pueden agregar valor. Una de las preguntas que más me han hecho cuando he dado charlas es cómo puedo hacer para quedarme sin trabajo. Y mi respuesta es adaptándote. Creo que hoy más que nunca la capacidad de adaptación del ser humano tiene que estar presente porque es aquello lo que nos va a permitir justamente no quedar desplazados. Pero ciertamente el problema está ahí, es decir, ¿cómo hacemos que una gran masa de la sociedad pues no se vea afectada? Una de las cosas que en un futuro no muy lejano la sociedad va a enfrentar es el tema de los pilotos automáticos, de los self-driving cars o autos inteligentes, ¿no? Eh, Hasta no hace mucho tiempo hemos considerado que el manejo de vehículos es una actividad que requiere de inteligencia y efectivamente la requiere porque no hemos visto hasta ahora un mico o un mono manejando un vehículo, ¿no? Así que solo los seres humanos lo hemos podido hacer y eso es evidentemente porque tenemos un nivel de inteligencia superior al de otras especies. Pero es una inteligencia que es una inteligencia rutinaria, que es lo que se denomina. Entonces, actividades que requieren una inteligencia, pero rutinaria, son actividades que muy pronto van a ser automatizadas, ¿no? Y ahí el tema es qué hacemos. Entonces yo creo que pueden haber la figura de, por ejemplo, superconductores, es decir, conductores que no manejen vehículos, pero que participen en el tema de asesorar a estas empresas que producen estos algoritmos que manejan los autos en cómo se podría mejorar esta tecnología. Pero claro, no es un espacio en donde todo conductor pueda participar, ¿no? Son empleos limitados los que van a existir en ese caso. O las labores de secretariado, ¿no? De hecho, recuerdo una anécdota. Cuando yo empecé a hablar de inteligencia artificial por el año 2015, 2014, 2015, yo solía decir, una de las labores que van a ser automatizadas es la de secretaría. Y colegas de esta universidad me decían, pero no digas eso suena muy pesimista, suena muy alarmista el hecho de decir que la inteligencia artificial va a reemplazar a las secretarias. Bueno, a día de hoy creo que está claro que una inteligencia artificial puede tranquilamente hacer muchas labores de secretaría, pero ¿significa eso entonces que las secretarias, por ejemplo, se van a quedar desempleadas? No, yo creo que las secretarias ahora van a pasar a un nuevo nivel, van a ser súper secretarias aquellas que usen estas herramientas. Es decir, estas herramientas les va a ayudar a hacer su tarea más fácil, pero todavía se requiere de que la persona pueda coordinar diferentes procesos, diferentes tareas y simplemente estas herramientas le ayuden a coordinar, a redactar documentación, a organizar agendas, qué sé yo, ¿ok? Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es justamente esto que decía, adaptarnos a usar estas nuevas herramientas, estas nuevas tecnologías. Y eso es una tarea que le corresponde, es una tarea compartida entre los ciudadanos, el Estado, que son los dos actores fundamentales en esta parte. Y también otro actor fundamental es las empresas que producen estas tecnologías, ¿no? Porque hasta ahora lo que se ha hecho es, se ha liberado estas tecnologías y cada uno decide cómo usarlas. Sí considero que es importante que junto con liberar estas herramientas de alguna manera exista lo que se ha llamado como la alfabetización digital, este hecho de poder saber o de aprender a saber a utilizar estas tecnologías de forma correcta y cómo estas tecnologías te pueden impactar positivamente en tu vida. Entonces, creo que es un tema que se necesita y el tema de alfabetización digital debe venir desde la industria, desde el gobierno y de la sociedad en general, ¿no? Sí, veo que lo que tú indicas, o sea, los efectos en el campo laboral va a ser definitivamente algo que va a ocurrir, por qué va a ocurrir. La idea es que las personas podamos utilizar estas herramientas de inteligencia artificial para elevar su productividad y con eso, obviamente, realizar mejor trabajo y mantener de alguna manera sus trabajos. Una cosa que yo también suelo escuchar mucho cuando doy charlas o cuando me hacen preguntas, que tal vez las personas que estamos trabajando en el área técnica, en el área de ciencias computacionales, estamos bendecidos de que este desarrollo que está teniendo la tecnología nos permite tener trabajos seguros. Pero hace unas semanas atrás, en el Foro Económico Mundial, vi una entrevista que le hacía Jensen Huang al CEO de NVIDIA y le preguntaba, si tú volvieras a la universidad, ¿qué estudiarías? Y él dio una respuesta que me pareció bastante interesante. Él dijo, ¿sabes qué? Yo no estudiaría programación. Yo no estudiaría para ser programador. Y esto me parece bastante raro porque supuestamente se necesita de más cantidad de desarrolladores de software por el desarrollo que nosotros estamos teniendo en la parte tecnológica.
Y él indicaba que yo no estudiaría eso porque la mayoría de los programadores van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, porque la mayoría de, digamos, de los programadores tienen inclusive una capacidad inferior a la capacidad que tiene actualmente la inteligencia artificial. ¿Qué piensas de eso? ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Jensen Huang? ¿No estás de acuerdo? O si es que estás de acuerdo, no estás de acuerdo, ¿cuál sería, digamos, la recomendación que pueda decir a estos chicos que están comenzando su carrera en la parte tecnológica? Estoy de acuerdo con no la literalidad de las palabras, pero sí con el mensaje que intenta transmitir Jensen Huang. Eh, eh, Creo que en esta parte mencionaste un tema que suele confundirse mucho en la parte de ingeniería de sistemas o de computación, que es el tema de programación versus codificación. ¿Ok? Los algoritmos de inteligencia artificial a día de hoy ya son bastante buenos haciendo codificación, es decir, escribiendo código que puede ser entendido por computadores, pero no son muy buenos programando en el sentido de no son muy buenos creando nuevos procedimientos o algoritmos, ¿ok? Que es una cosa muy diferente a codificar. Entonces, lo que yo suelo recomendar a los estudiantes, a las personas que estudian computación, es que no se enfoquen tanto en el desarrollo de código, sino que se vayan a un nivel de abstracción mucho más profundo, que es el tema de cómo creo algoritmos, de crear algoritmos, de saber diseñar procedimientos, ¿no? Para hacerlo más simple. Por ejemplo, un algoritmo es una receta de cocina. Un ejemplo de un algoritmo es una receta de cocina, donde te dicen cuáles son los ingredientes y cuál es el paso a paso que tú tienes que seguir para transformar esos ingredientes, que son las entradas, en el platillo que vas a producir, que sería la salida, ¿no? Eso es programar. Y yo sugiero que los estudiantes se enfoquen en esta parte, en saber programar. Y eso involucra decirles, presten mayor atención a las ciencias básicas, a las ciencias fundamentales. Entonces, eh, hasta ahora, una de las cosas que resulta complicado automatizar es el tema del razonamiento. Estos modelos de lenguaje son muy buenos creando texto cuyo conjunto de palabras es plausible, pero que no son muy buenos generando razonamiento, ¿ok? Entonces, esa es una de las cosas que no va a resultar fácil en el mediano plazo o en el plazo intermedio de automatizar el razonamiento. Y es justamente una de las cosas que se necesita para crear nuevos algoritmos, razonar. Entonces, creo que ahí hay un nicho de mercado importante, es decir, cada vez usar más tu intelecto para agregar valor a las cosas y menos hacer actividades rutinarias. Entonces, evidentemente, la parte de programación se creía que era algo que demandaba de un gran intelecto y por eso las personas tenían que estudiar una carrera en computación para poder desarrollar código. Y las inteligencias artificiales, los algoritmos de inteligencia artificial nos muestran de que no están así, ¿no? Pero ¿qué sí se requiere para generar de forma automática un código? Que tú sepas ponerle el prompt adecuadamente. Es decir, que en el prompt sepas indicar cuáles van a ser las entradas, qué quieres que haga el algoritmo y qué es lo que se va a devolver. En definitiva, tú sigues programando, ¿ok? Pero sigues codificando, pero estás codificando en lenguaje natural, en el lenguaje que nosotros usamos para comunicarnos. Y la herramienta es la que te traduce eso a la sintaxis de un lenguaje de programación. Entonces, lo que yo recomiendo en esta parte es enfocarnos en las ciencias básicas, en las ciencias fundamentales, en eso que a veces las universidades, los profesores fallamos en mencionar cuán importantes resultan, no solo para ejercitar nuestra cabeza, sino también para aprender los principios fundamentales que, por ejemplo, en computación nos permiten saber si un problema se puede resolver o no se puede resolver, o si un algoritmo es eficiente o no es eficiente, y dejar que herramientas pues hagan el papel de codificadores. Me acuerdo de una entrevista, sí, fue una entrevista que le hacían a Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton es uno de los padres de la inteligencia artificial moderna, De la profesor de la Universidad de Universidad de Toronto. Toronto, ahora jubilado ya. Y justamente a él le preguntaban, ¿usted qué recomienda como experto en inteligencia artificial, responsable de, directa o indirectamente, de los algoritmos que se usan en productos y servicios actuales de inteligencia artificial? ¿Qué recomienda que estudie? Y él decía, yo recomiendo que estudie la gente o que se especialice en labores que involucren no solamente un tema intelectual, sino un tema motriz. Porque si bien es cierto, la inteligencia artificial se ha desarrollado de manera amplia, pero
La mayor cantidad de aplicaciones y servicios que tenemos en inteligencia artificial es en software. En hardware hay muy poco. La unión de la inteligencia artificial con la robótica es escasa. De hecho, eso es una de las cosas que nosotros hacemos en este laboratorio. Y efectivamente él decía que su pronóstico era de que en un plazo no muy lejano, las labores que van a pagar igual que, profesiones que requieren un alto nivel de estudios son las labores manuales. Por ejemplo, la labor de plomero. Recomendaba, decía, de hecho, pueden hacerse plomeros. ¿Por qué no, no Y el vamos? padre de Deep Learning. Exactamente, exactamente. Entonces, efectivamente, y de alguna manera, no sé si él lo quiso decir literalmente, pero lo que sí se puede extraer como mensaje es el hecho de que, claro, hay muchas actividades o hay muchos campos en la sociedad donde la tecnología todavía no ha mirado, no ha explorado y donde aun cuando empresas grandes le presten atención, conseguir un desarrollo es más complejo en hardware que en software. En la parte de robótica, nosotros trabajamos, por ejemplo, en el desarrollo de prótesis de mano y eso nos ha enseñado que debemos apreciar enormemente nuestras habilidades motrices. El hecho de que nosotros podamos tomar objetos nos resulta a nosotros tan natural, tan rutinario, que de hecho no lo apreciamos, pero cuando tú intentas replicar esto en prótesis, en robots, te das cuenta de la complejidad que tiene y evidentemente notas que no, el hacer cambios, el producir nuevas tecnologías no es algo que va a venir de un momento a otro. Entonces, lo que yo recomiendo en definitiva en todo campo, sea que te dediques a labores donde, para las cuales tú necesites de un título universitario, pasar por la universidad o no pasar por la universidad, es que uses tu creatividad. O sea, básicamente potenciar nuestra creatividad, nuestro pensamiento crítico, nuestro razonamiento. Esa es mi recomendación. Creo que quienes hagan eso, pues van a darse cuenta de que van a tener un nicho de mercado importante y también van a darse cuenta de que estas herramientas les pueden ayudar en ese proceso. Pero ¿tú crees que la oferta laboral, siendo un poquito más concreto en el tema, ¿tú crees que la oferta laboral de programadores va a ser reducido por la inteligencia artificial? Yo creo que no. Yo creo que no, porque simplemente lo que nos vamos a dar cuenta es que los problemas fáciles los podremos resolver con las herramientas, pero van a existir otros problemas complejos para los cuales las herramientas no van a tener, por lo menos no en el futuro cercano o a mediano plazo, la capacidad de darnos respuestas. Y ahí creo que el ser humano es quien va a jugar un rol importante. Pero claro, ahora ya no vamos, para poner un ejemplo, si es que hay ingenieros que nos están viendo, es como pasar ahora de resolver problemas de uno más uno igual a 2 a resolver integrales en el futuro. Es decir, los problemas a los que nos vamos a enfrentar son problemas más complejos, ¿ok? Son problemas donde realmente requerimos un nivel de intelectualidad más alto que el de ahora para dar solución y esos creo que son los problemas en los cuales las personas van a tener que enfrentarse. Una cosa también que es muy interesante es que esto de la inteligencia artificial está acumulando mucha cantidad de riquezas. Y hay muchas empresas que literalmente se han enriquecido increíblemente por todos los fondos que se está generando, por todos los ingresos que está teniendo en algunos casos. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Microsoft, que en este momento ya destronó a Apple y está valorado en capitalización de todas sus acciones como la número uno en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y esto de volver al número uno para Microsoft es o sea, no lo hacía hace muchísimo, muchísimo tiempo atrás, porque estuvo perdido en la época de los dispositivos móviles. Pero con la inversión que realizó el OpenAI, que fue muy inteligente de alguna manera, y la utilización de la tecnología de OpenAI en sus servicios, le ha permitido que vuelva al trono nuevamente. Cosa similar está ocurriendo con NVIDIA, ¿sí? Con la venta de sus GPUs. Se dice que más del 90% de las soluciones que está utilizando las soluciones de inteligencia artificial hace uso de las GPUs de NVIDIA. Nuevamente, los precios de las acciones de NVIDIA pues, están por los cielos y está generando una gran cantidad de riquezas. Y esto genera un poder para estas empresas. ¿Tú crees que esto es normal? Eh, Podemos discutir de si está bien o si está mal, pero no veo qué podamos hacer para frenar. Pero podemos dar nuestros criterios, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, lo que quiero decir es que podemos reflexionar, pero yo creo que eso va a seguir pasando por un tiempo, ¿ok? Creo que el gran ganador de todos los de las compañías que tú mencionaste es ciertamente Nvidia, porque de hecho hay la analogía con la fiebre del oro en Estados Unidos, donde los que se volvían millonarios eran los que vendían picos y palas. Nvidia es ahora quien vende el pico y pala, que son la infraestructura computacional para que
tanto OpenAI, Google puedan desarrollar, Google, Meta puedan desarrollar sus algoritmos, ¿no? Entonces, realmente el que más gana en toda esta competencia o en toda esta carrera de inteligencia artificial es ciertamente Nvidia. Realmente es una compañía que ha crecido enormemente y con una proyección increíble, ¿no? Eh, lo que te decía, va a seguir pasando eso. O sea, las empresas, las compañías que tienen el know-how de cómo producir servicios y productos en inteligencia artificial o infraestructura que se puede usar en inteligencia artificial van a seguir acumulando poder. De hecho, ahora mismo, realmente quienes gobiernan en los países no creo que sean los presidentes que eligen las sociedades, sino realmente creo que son en gran parte los dueños de estas compañías por la influencia, por el poder económico que tienen. ¿Eso está bien o eso está mal? Creo que está mal en el sentido de que una persona pueda dominar o que acapare gran parte de la economía y el acaparar gran parte de la economía te da un poder grande. Pero yo creo que eso en algún punto va a llegar a un cierto equilibrio. Es decir, si los dos viviésemos en el planeta y tú te vuelves rico y yo me quedo muy pobre en algún punto, sí, los dos necesitamos interactuar, ese es el punto, ¿no? Entonces si yo me quedo muy pobre, yo no voy a poder interactuar contigo. Entonces, eso va a hacer que de alguna manera las empresas se den cuenta de que algo tienen que hacer para que la sociedad no empobrezca demasiado, que no se vuelva tan desigual y que eso le vaya a jugar en contra a las empresas y a las compañías. Creo que eso en algún momento va a suceder. No sé en qué momento va a suceder y nadie sabe, pero lo que también te puedo decir es no veo cómo se pueda detener esto. O sea, existen leyes antimonopolios, ¿no? Pero realmente en esto las empresas han sido bastante buenas en evadir este tema. De hecho, en algún momento a Meta se le acusó de tener el monopolio de las redes sociales y bueno, se le llevó a un proceso a Meta por este tema y Meta salió muy avante de la situación, ¿no? Entonces, esto yo creo que va a seguir pasando y de hecho yo creo que en un futuro quien va a gobernar no va a ser el que elegimos como presidente, sino va a ser el buró de estas empresas que evidentemente son las que tienen el control en cuanto al poder económico de los estados y de las regiones. Yo creo que eso va a seguir pasando. Pero como te decía, eso no es un camino que llega hasta el infinito. En algún momento eso va a parar porque eso simplemente, si es que eso sigue pasando, va a provocar un caos en la sociedad que les va a jugar en contra a las compañías, ¿no? ¿Y tú piensas que hay un poco de burbuja? Porque como te indicaba, el furor de la gente es bastante grande. O sea, hace tiempo no habíamos tenido acerca de una tecnología específica. Creo que podríamos estar en la época, digamos, de los .com, sí, cuando recién comenzaba el Internet, todo el mundo quería conectarse al Internet y ahí se valoraba muchísimo dinero. Cualquier empresa que ponía un .com al final o que quería hacer negocios en Internet. Luego tuvimos un poco, aunque no fue tan exagerado, en la era de los dispositivos móviles. Todo el mundo quería crear teléfonos inteligentes, todo el mundo quería crear aplicaciones móviles y nosotros sabemos lo que sobrevivieron. Inclusive en una de las empresas en donde yo trabajé, LG Electronics, obviamente por no haberse adaptado a esta tecnología ya no está fabricando teléfonos inteligentes. Entonces, en este momento existe una euforia tremendo en lo que es la inteligencia artificial. Existen muchas empresas que están haciendo la inteligencia artificial. ¿No ves un poco el peligro que pueda pasar algo similar, que muchas organizaciones puedan quebrar o que exista una esperanza exagerada sobre esta tecnología? Es posible ciertamente, y por eso yo en una pregunta pasada te mencionaba de que yo creo que las empresas tienen que enfocarse no solo en liberar la tecnología, sino también en mencionar cómo puede la ciudadanía hacer uso de estas tecnologías. O sea, para que tú tengas un mercado necesitas productores y consumidores. Creo que es un principio básico de un mercado. Si solamente tienes productores y nadie consume, por más que el producto que tú estés vendiendo sea lo más sofisticado que quieras, simplemente no existe intercambio. Entonces, las empresas pueden seguir produciendo herramientas y productos interesantes, pero para que esto sea rentable y las compañías tengan ganancias, debe haber una masa importante de la sociedad que los use. Si esa masa crítica no existe, es decir, si al menos no logran llegar al punto de equilibrio, pues evidentemente no van a poder seguir desarrollando.
Y una de las cosas que las empresas deben prestar atención, y eso todavía no pasa, ojo, hoy, a día de hoy las empresas se preocupan, las empresas que producen productos y servicios de inteligencia artificial se preocupan por desarrollar el algoritmo más sofisticado, el generador de texto que te acepte prompts lo más grandes posibles y que te dé mensajes lo más grandes posibles y en tiempos muy cortos, o si es una empresa que produce imágenes, que sea una imagen lo más realista posible, o videos de alta calidad y que tengan un tiempo de duración de más allá de unos pocos segundos. Y también se aseguran de que no generes, por ejemplo, pornografía con el video, ¿no? O que los modelos de lenguaje no te generen una receta, porque, como te decía antes, para producir un virus, ¿ya? Es decir, que no den respuestas que podían resultar potencialmente nocivas para la sociedad. Pero algo que no están prestando atención es en el hecho de cómo estas tecnologías pueden ser usadas por la ciudadanía. Es decir, mencionarle a la ciudadanía cómo este tipo de tecnologías le pueden ayudar. El no hacer eso creo que en un futuro cercano les puede pasar factura en el sentido de lo que te decía. Pueden producir tecnologías altamente sofisticadas para los cuales solamente unos pocos pueden acceder y el problema es que en algún punto eso ya no va a resultar rentable y evidentemente ahí puede detenerse el tema. Entonces sí creo que es importante que las empresas, y no solo las empresas, sino todo sector de la sociedad, de alguna manera indique a la gente cómo hacer uso de estas herramientas. De lo contrario, en algún punto sí puede haber un detenimiento en el desarrollo de estas tecnologías porque simplemente la gente no sabe usarlos. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial, se nos viene a la mente muchas empresas. Se nos viene a la mente OpenAI, obviamente, Google, que a pesar de que creó el GPT, o sea, no lo utilizó de manera adecuada y OpenAI se aprovechó de esta fórmula mágica de alguna manera y está sacando las ventajas en el mercado. Se nos viene a la mente Meta, como tú indicabas, el código abierto Llama. Inclusive se nos viene a la mente inclusive empresas nuevas como Stability AI, que se dio empresas de algunos países específicos, por ejemplo, el caso de Alibaba también, que ha hecho noticias con su último modelo de generación de videos. Pero no se nos viene a la mente una empresa que es muy famosa, que es Apple. Y hace poco, cuando nosotros estábamos en la boca de todos los nuevos iPhones, apareció una solución que era Siri, que era una maravilla, entre comillas, para ese entonces. Y muchos pensó que Apple tal vez podría liderar la tendencia de la inteligencia artificial, pero ahora Apple simplemente es un actor extra cuando OpenAI y Google está acaparando toda la atención del mercado. ¿Qué pasó con Apple? Para responderte qué pudo haber pasado con Apple, te voy a responder qué es lo que pasó con OpenAI, que es una empresa que de la nada surgió y ahora es una de las empresas que ha tenido un crecimiento importante gracias al desarrollo de productos y servicios de inteligencia artificial. OpenAI reclutó a varios expertos en inteligencia artificial, entre ellos Ilya Sutskever. Eh, Ilya Sutskever fue uno de los estudiantes más brillantes que tuvo Geoffrey Hinton. De hecho, la inteligencia artificial tiene un punto importante, así como hablamos del 2022, el 30 de noviembre del 2022, donde podemos decir que es el antes y el después de la inteligencia artificial para toda la ciudadanía. El 2012 también es un punto importante en la inteligencia artificial para el antes y el después de cómo la industria miró la inteligencia artificial. En el 2012 existió una competencia llamada ImageNet, donde el objetivo era clasificar imágenes naturales, es decir, fotografías que se tomaban de diferentes escenarios sin ningún control de iluminación, de ahí el nombre de imágenes naturales. Y el objetivo de la competencia era clasificar estas imágenes en aproximadamente 1000 categorías. Entonces, la gente que se desarrollaba algoritmos de visión por computador participaba en estas competencias, pero hasta el 2012 no había habido ningún algoritmo que haya mostrado realmente una superioridad notable frente a los demás algoritmos. ¿Qué pasó en el 2012? Ilya Sutskever, junto a dos personas más, estudiantes de ellos aún, de Geoffrey Hinton, usaron redes neuronales convolucionales, algo que probablemente, aunque no sepamos qué es, habremos escuchado en algún momento a día de hoy de esta tecnología. Ellos construyeron una red neuronal convolucional. El otro fue Alex Kruszewski. De hecho, después se llamó esta red AlexNet. Y esta red neuronal artificial convolucional fue entrenada usando GPUs. De hecho, Ilya Sutskever fue uno de los primeros, junto con Alex Kruszewski y otra persona más, que fueron los primeros en usar las tarjetas gráficas que hasta ese punto servían solamente para acelerar el tema de videojuegos
para entrenar estos algoritmos. De hecho, Jensen Huang tiene que agradecerle a ellos porque ellos fueron Justo los... eso iba a decir, que Jensen Huang debería darle una bonificación Totalmente, totalmente, y hacer total, una, digamos, una donación a la Universidad de Toronto de alguna manera totalmente, por totalmente. este descubrimiento. Exactamente. Entonces, ellos fueron los que lograron entrenar esta red neuronal convolucional que realmente mostró un desempeño muy superior a los demás algoritmos. Ese punto fue el punto en el cual Google, por ejemplo, le empezó a prestar atención a tecnologías, a la tecnología de inteligencia artificial. Bueno, creo que con esto te doy una idea de quién es Ilya Sutskever. Ilya Sutskever fue hasta no hace mucho. A día de hoy no sé exactamente qué papel tuvo. Recuerda que OpenAI tuvo un revuelo a fines del año pasado, donde removieron a Sam Altman como el CEO, y uno de los promotores de ese tema fue justamente Ilya Sutskever. Pero bueno, OpenAI tiene a Ilya Sutskever junto con otros científicos que tiene un alto, sí, que de hecho tiene un alto conocimiento en el tema de algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, este conocimiento permitió que se vayan investigando nuevas cosas y ellos fueron los que lograron transformar los transformers, valga la redundancia, creados por Google, que tú decías, en los famosos GPTs, que es el algoritmo que está detrás de ChatGPT, ¿no? Entonces creo que esa fue la receta secreta de OpenAI, el hecho de tener un equipo de gente experta, pero al más alto nivel en el campo de inteligencia artificial, que empezó a desarrollar cosas. Por otro lado, creo que Apple no tuvo ese conocimiento y creo que inclusive Google a día de hoy, a pesar de que ellos empezaron a invertir en inteligencia artificial, desde que esto mostró o dio evidencia que resultaba importante, no han logrado producir un modelo que puede estar a la altura de ChatGPT, por más que se han esforzado. Realmente creo que todos los lanzamientos que ha hecho Google de los diferentes modelos generativos han sido hasta cierto punto bochornosos, ¿no? De hecho, el primer lanzamiento que ellos hicieron se mostró que era mucho de lo que ellos promovían era publicidad falsa, eran cosas creadas de forma artificial, no era una muestra real de lo que podían hacer los modelos. Entonces, creo que eso les pasó a muchas empresas. No tenían el suficiente conocimiento o la suficiente experticia para poder entrar a desarrollar algoritmos. Y lo que pasa aquí es que, claro, los que tienen la experticia comienzan a desarrollar rápidamente estas tecnologías y los que no la tienen se quedan completos. O sea, se nota el hecho de no tener esa experticia y por eso creo yo que otras empresas distintas a OpenAI realmente no han podido hacerle una competencia. A día de hoy, a mi criterio, no hay otro competidor más en el mercado serio de OpenAI. No lo veo. O sea, hay otras empresas que intentan hacer buenos esfuerzos, pero realmente no hay un producto que sea generado por ninguna otra empresa que esté al nivel competitivo de ChatGPT. ¿Ok? Microsoft creo que ha sabido añadirle ciertas cositas, ciertos adornos, pero lo que está detrás de Copilot, que es el producto de Microsoft, es ChatGPT. ¿Ok? Entonces, no veo a ninguna empresa con esa capacidad. Y de hecho, por esa razón creo que estas empresas están buscando gente que tenga un alto conocimiento, un alto nivel de experticia en el campo de inteligencia artificial para responder a la competencia. Eso es una parte importante. La otra parte importante es que el desarrollo de los nuevos productos de inteligencia artificial no es tan fácil por dos razones fundamentales, porque están basados en redes neuronales muy grandes y para entrenar una red neuronal muy grande, estamos hablando de billones de pesos sinápticos. Realmente son redes neuronales gigantescas que requieren una gran cantidad de datos que se necesitan para poder entrenarlas, uno, y se necesita una gran infraestructura computacional. Hablamos hace un momento de NVIDIA. Justamente el ganador de esta gran competencia, como te decía, es el vendedor de picos y palas, que es NVIDIA, porque a NVIDIA todas las empresas le están pidiendo que produzca el hardware que necesitan. Entonces, de hecho, NVIDIA tiene comprado productos que todavía no ha producido, es decir, tiene reservas de los productos que ellos pueden producir. Entonces, las primeras empresas que han comprado son los gigantes tecnológicos como Google, como Meta, como OpenAI, y las otras empresas simplemente tienen que esperar en este campo, en este caso. Entonces, creo que el factor es entonces falta de experticia de personas con un conocimiento altamente calificado en el tema de inteligencia artificial y falta de recursos, tanto a nivel de datos como a nivel de infraestructura de cálculo para responder a la competencia. Creo que esa es la razón.
Hace poco la prensa indicaba que Apple ya había dejado su proyecto de Apple Car, porque de alguna manera se sobreentiende, quiere enfocarse, quiere concentrarse en desarrollar su propia inteligencia artificial. Entonces, a tu criterio, ¿tiene Apple posibilidades de alcanzar a OpenAI o simplemente ya el bus ya se fue y se quedó sin transporte? Es difícil, justo cuando cada vez que me preguntan acerca del futuro me acuerdo de una frase de Niels Bohr que dice que predecir es difícil, especialmente acerca del futuro, ¿no? Y de hecho es una frase que me gusta muchísimo, ¿no? Eh, yo creo que va a resultar bastante complejo. No diría que es imposible porque, a ver, las empresas que hoy por hoy son unos monstruos en este campo, son empresas que no tienen más allá de unos 5 o 10 años. Es decir, son empresas que realmente empezaron hace no mucho tiempo y hoy por hoy tienen unos capitales enormemente grandes. OpenAI es un ejemplo de eso. No, no podría decir que es imposible. Sería ahí sí garantizar que me voy a equivocar, pero sí le veo bastante difícil que puedan, en las condiciones actuales, ellos por sí mismos entrar en competencia. De hecho, yo tomaría el camino o la aproximación que tomó Microsoft. Si no puedes contra la competencia, únetela. Entonces, Microsoft jugó bien, creo yo, apostándole a una empresa que ellos identificaron que tenía, como te decía, todos los recursos. Tenía el conocimiento, que es lo principal, tenía los datos, o con capital podía acceder a datos y a infraestructura computacional. Le han invertido, de hecho, hoy por hoy son uno de los, Microsoft es el principal accionista. Y fue súper inteligente por parte de Microsoft porque en el momento que más recursos necesitaba OpenAI, entró, invirtió y en la mayor parte no fue ni siquiera en dinero, sino fue con infraestructura de Azure. Totalmente. Entonces fueron súper inteligentes en el momento oportuno y pudieron acumularse esas acciones. Disculpa que te he No, no, interrumpido. totalmente, muy válido la acotación. Efectivamente, efectivamente, jugaron muy bien y de hecho fueron, algunos dicen que fueron los causantes o fueron uno de los causantes del conflicto que hubo en OpenAI a finales del 2023, pero también son uno de los principales responsables en que OpenAI no se haya desintegrado. De hecho, OpenAI estuvo a punto de desintegrarse el año pasado porque existía un equipo técnico que eran los que de alguna manera vigilaban que OpenAI no violara principios éticos en cuanto a inteligencia artificial. Y de hecho, uno de los principales miembros de este equipo era Ilya Sutskever. Esta mesa, este buró técnico decide echar a Sam Altman y a Greg, no recuerdo el apellido, pero el segundo al mando de OpenAI. Efectivamente, los despiden, creo que fue por una semana, pero ¿qué pasó con OpenAI? Básicamente la gente, los desarrolladores, eh, dijeron que se iban junto con Sam Altman. ¿Ok? Entonces, básicamente, OpenAI no iba a existir si es que ese hubiese sido el desenlace. Microsoft juega bien sus cartas. Microsoft primero contrata a Sam Altman, ¿ok? Pero después se dan cuenta de que realmente una cosa era Sam Altman con OpenAI y otra cosa podía ser Sam Altman dentro de OpenAI. O sea, no, claro, Sam Altman es un buen administrador, pero en inteligencia artificial probablemente él sabe lo que yo sé de física nuclear. Algo sé yo de física nuclear y probablemente Sam Altman también sabe algo de inteligencia artificial, pero no creo que sea él un gran experto en inteligencia artificial. No lo es, de hecho, ¿ok? Pero sí sabe hacer negocios y eso es indiscutible. Es una persona que realmente en muy poco tiempo logró hacer de OpenAI lo que es. Creo que OpenAI le debe a él ese desarrollo. Entonces, Microsoft se dio cuenta de que Sam Altman era uno con OpenAI y podía ser otro, no tan competitivo como el Sam Altman con OpenAI, y por eso decidieron más bien ayudar a resolver el tema. Y de hecho fueron uno de los actores principales para que OpenAI resolviera el conflicto y Sam Altman volviera a la empresa. Entonces, yo, como te decía, sugiero o sugeriría básicamente a estas empresas aliarse con los que ya conocen del tema para evitar reinventar la rueda, ¿no? Hay muchas cosas que sabe OpenAI, lo ha demostrado, mencionaste también tú, por ejemplo, Sora hace un momento, ¿no? Y de hecho ninguna empresa, inclusive las empresas que se han dedicado a generación de video, han podido generar lo que OpenAI pudo generar con Sora. Mencionaste Stability AI. De Stability AI tiene como producto Stable Diffusion y Stable Diffusion ahora no solo produce imágenes, sino también produce video. Su objetivo es efectivamente la generación de imágenes y la generación de video. Su campo de investigación es ese, pero simplemente no ha podido hasta ahora producir lo que ha podido producir OpenAI. Eso significa que OpenAI tiene
conocimiento que las otras empresas no tienen. Y creo que cuando eso pasa, lo mejor es aliarte, ¿no? Ahora, OpenAI, como su nombre lo indica, nació con la idea de ser open, es decir, abrir su tecnología, entregar para que la gente desarrolle, y también con la idea de ser responsable en el desarrollo de inteligencia artificial. Y existen muchas quejas, muchas críticas de la población en general que deberían cambiarse de nombre, ya no debería llamarse OpenAI, sino Closed AI, porque no ha abierto absolutamente nada de su tecnología y está de alguna manera en contra de lo que propusieron ellos, hacer un desarrollo responsable, pausado, reflexionando cómo esto va a afectar a la sociedad. Más bien, Sam Altman está acelerando este proceso. Creo que fue una de las razones del despido de Sam Altman de la mayoría de la junta directiva, porque no estaba un poco de acuerdo de estas tendencias que tenía la empresa. Igual Elon Musk, como tú conoces, fue uno de los fundadores iniciales de OpenAI. Él se retira cuando ya se comienza a tener la inversión de Microsoft, comienza a tener esta tendencia muy comercial. Ahora, ¿tú qué piensas de esta aceleración tan rápida que tiene la inteligencia artificial? ¿Sí? Como estamos viendo en el caso de OpenAI. Ya vamos a hablar más adelante un poco acerca de lo que quiere captar de inversiones de 7 billones de dólares, 7 millones de millones de dólares, que me parece una cifra realmente increíble. Pero ¿cómo ves eso? De que una empresa realmente esté sin pensar la responsabilidad social de alguna. Tal vez lo esté haciendo, pero no lo vemos directamente como usuarios, pero solo nosotros vemos la parte de que quiere acelerar a la creación de una inteligencia artificial mucho más potente, mucho más efectiva, mucho más útil, entre comillas, desde la perspectiva de OpenAI. ¿Qué piensas al respecto? En este lado podría responderte como la mayoría de personas dice, y es el tema de que, claro, efectivamente OpenAI no está haciendo, no está cumpliendo su filosofía original de liberar los modelos, pero también hay que entender que en la creación de estos modelos hay una inversión sumamente importante. Te acabé de mencionar que se necesita una gran cantidad de datos, una gran cantidad de recursos computacionales y el conocimiento, sobre todo, para producir eso. Y eso cuesta muchísimo dinero. Entonces, esos billones de dólares han sido dados, o parte de ese dinero ha sido dado por Microsoft o por otros accionistas que esperan un retorno. Entonces, evidentemente, es lógico que OpenAI quiera o que procure generar un retorno por lo que han hecho. O sea, es que así funciona el tema. No existe nada gratis en el mundo, ¿ok? Si algo recibes tú y no te cuesta, no es que eso sea gratuito, alguien más lo está pagando. O sea, creo que una de las cosas que tenemos que entender las personas es que no existe nada gratis. O sea, el hecho de que no te cueste a ti probablemente implica que a otra persona le cueste, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, yo no le veo muy problemático al tema. Lo que sí me preocupa es más bien el hecho de que ellos vayan acumulando cierto conocimiento que solamente ellos lo tengan y no lo puedan tener otro y en algún momento puedan marearse del poder que tienen y eso puede hacer que la compañía empiece a obrar o actuar mal en la sociedad. Eso sí me preocupa, ¿no? Pero el hecho de que esperen obtener un retorno por lo que ellos hacen, no lo veo mal. Yo defiendo el capitalismo, empecemos por ahí. Entonces, mi opinión o mi pensamiento está en esa línea, ¿no? O sea, yo creo que si tú inviertes recursos y con esa inversión logras obtener un producto o un servicio o algo que agrega valor, pues efectivamente tú debes recibir una justa compensación, ¿ok? Donde sí creo, insisto, que de alguna manera se necesita es quizá compartir un poco más de ciencia básica, que ellos sí la tienen, que creo que eso sí no lo han hecho últimamente, no producen tantos artículos como antes, comunicando nuevos hallazgos, cosas que podrían fundamentalmente después ser usadas para generación de tecnología. Últimamente lo que han producido es simplemente reportes técnicos que acompañan a los productos, pero básicamente son documentos vacíos donde no te están contando nada nuevo. Creo que por ahí sí necesitan tener un ajuste importante, pero de ahí que reciban una justa compensación no me parece mal. Y la otra cosa también que hay que tener en cuenta, OpenAI sí te da servicios gratuitos. ChatGPT 3.5 es gratuito, cualquier persona lo puede acceder, ¿no? No, por si acaso yo no tengo ningún contrato, ningún vínculo, ni conozco a nadie de OpenAI, por si acaso. Así que no tengo por qué defenderlos ni atacarlos, pero por lo menos yo veo que sí en esa parte al menos han contribuido para que la gente pueda hacer uso de estas tecnologías. De hecho, fueron los primeros, empezamos hablando de ese tema, que en el 30 de noviembre del año 2022 ellos liberaron esta tecnología
Y por cada consulta que nosotros hacemos, útil o no útil, hay una infraestructura computacional importante que se está usando para dar respuestas a lo que nosotros queremos. Y eso es un costo que lo está asumiendo OpenAI. Entonces, creo que por ahí ellos también argumentan el hecho de ser open. Open el hecho de que te deje usar las herramientas. Eh, puede sonar a marketing, puede sonar a una justificación quizá vacía, el hecho de que no podemos liberar estas herramientas porque podrían ser mal usadas. Que de hecho, no sé si sea cierto o no, digamos, en lo que ellos creen como principio, pero es una justificación también plausible, ¿no? De que estas herramientas, si se liberaran tal cual, fueron construidas, pues evidentemente bastaría que un loco en el mundo haga un mal uso de esto para obviamente causar un impacto negativo muy, muy grande en la sociedad. Ahora, lo que habíamos dicho anteriormente, Sam Altman quiere lograr la captación de inversiones en inglés, 7 trillions, o sea, 7 trillion dollars, en español sería 7 billones, es decir, 7 millones de dólares. Yo solía hacer la comparación con el presupuesto general del Estado del Ecuador, que es 200 veces el presupuesto general del Ecuador. Es decir, con ese dinero Ecuador podría vivir tranquilamente 200 años. Y es una cantidad extremadamente alta de dinero que lo está tratando de conseguir diferentes fuentes. Está tratando de tener, digamos, la captación del dinero petrolero del Medio Oriente de alguna manera. ¿Tú ves que esto es factible, primeramente? Segundo, ¿crees que se realmente necesita tanto dinero? Es una pregunta interesante. Creo que es una buena idea. Creo que es de alguna manera una idea, no sé si llamarle egocentrista, ¿no? De estas ideas locas. No creo que vaya a llegar a un feliz término. Ok. Él propone básicamente recaudar este dinero para producir el hardware necesario para entrenar modelos más sofisticados de inteligencia artificial. No lo veo a esto posible, sencillamente porque eso requeriría de que los que tienen un capital importante estén dispuestos a no competir, sino unir fuerzas. Y más bien lo que yo ahora veo en el mercado es este deseo de yo, Google, eh, por ejemplo, me enfoco en desarrollar mis productos y servicios y no coopero con otra empresa como OpenAI, y lo mismo desde el lado de OpenAI, lo mismo desde el lado de Meta y de otras empresas. Entonces, es muy difícil juntar ese capital entre competidores, ¿ok? Ahora, evidentemente, como te dije antes, no podría decir que es imposible. Creo que las probabilidades de que lo logre son muy, muy bajas. Así que en términos reales no lo veo factible. Entonces, es una idea optimista de alguna manera de Salman de tratar de conseguir. Tiene una meta bastante grande, logrará alguna captación de inversiones, pero tú no crees que logremos No, hacer eso. o tal vez, quizá no llegar a esa cifra, pero creo que el camino que podría hacer eso posible es el hecho de que, por ejemplo, OpenAI empiece a colaborar con empresas como Meta, como Google, lo cual lo veo sumamente Sí, porque complicado, también hay obviamente. unos memes, ¿no? Con esa cantidad de dinero, 7 billones de dólares, tú podías comprar Microsoft, podías comprar Nvidia y comenzar con eso. Entonces había muchos memes del respecto de que era una cantidad realmente, digamos, fuera de lugar de alguna manera, pero también existen algunos comentarios de profesionales del área de que tampoco no es absolutamente, digamos, de reírnos de esa cantidad de dinero porque sí existe también el interés de la gente de crear alguna inteligencia artificial que realmente pueda superar algún momento a la capacidad del ser humano, que lo vamos a conversar un poquito más adelante, el tema de la singularidad. Ahora, nosotros al escuchar de inteligencia artificial nos estamos enfocando todas en Estados Unidos. Por lo menos las más famosas están en Estados Unidos. ¿Cómo ves la inteligencia artificial de los chinos? Últimamente, como te indicaba, lo de Alibaba, que hizo un poco de noticias últimamente, pero no se escucha tampoco mucho de la inteligencia artificial. Y siempre nosotros cuando hablamos de la hegemonía mundial, aunque todavía está bastante, digamos, encima de China, Estados Unidos, pero muchos esperan, algunos, que China pueda llegar a competir directamente con Estados Unidos. ¿Cómo ve el tema de la inteligencia artificial en la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China? De China no conozco tanto como conozco obviamente de Norteamérica, diría, y de otros países del Asia, como Singapur, por ejemplo. Pero de lo poco que he leído y he escuchado sobre China, eh, creo que ellos están en una condición muy interesante que les permite dar
o podrían dar un golpe fuerte en el sentido figurado en el campo. Es decir, realmente pueden pasar a ocupar un rol importante en la industria de inteligencia artificial. Y es el hecho de que efectivamente nos hemos concentrado mucho en compañías de Norteamérica, de Europa, y de alguna manera nos hemos olvidado de China y quizá no nos hemos dado cuenta de que China también es un sistema que realmente en el aspecto industrial ha crecido enormemente y que tiene una alta capacidad. Sé que en China existe una inversión muy fuerte en el campo de inteligencia artificial y yo creo que de lo que conozco, en un futuro no muy lejano, quizá en este año, quizá en el siguiente, vamos a ver productos chinos en el mercado, compitiendo con productos de Estados Unidos y de otros países del Asia. El tema aquí es que no te olvides que en el tema industrial siempre entran las disputas por quién tiene la hegemonía mundial y de hecho Estados Unidos ciertamente le dio un golpe sumamente fuerte y duro a China cuando, por ejemplo, vetó productos de la empresa más importante de China, Huawei, en Estados Unidos. Entonces, creo que el reto que enfrenta China es cómo vencer esos bloqueos que enfrenta en Estados Unidos y de alguna manera el miedo, a pesar de que no existe un bloqueo formal en la Unión Europea, pero siempre existe el miedo de los datos que yo estoy transmitiendo a través de la infraestructura de telecomunicaciones o a través de los productos o servicios que puede producir China hacia dónde van. Entonces, China, creo que el principal factor para que China pueda ser competidor en cualquier campo, incluido el de inteligencia artificial, es en el miedo de los consumidores, cosa que no existe, o por lo menos no existe en la misma proporción de empresas de Estados Unidos de América. Entonces, creo que eso es un factor importante que a ellos les va a costar. En capacidad creo que la tienen. En recursos económicos también diría que tienen un recurso importante. Bueno, China es un país enorme, es un continente en sí mismo, ¿no? Entonces, realmente creo que por ese lado no tienen mayor inconveniente, pero creo que el principal reto es que el mercado de alguna manera está limitado por la prohibición o por el miedo a usar productos de origen chino. Perfecto. Nosotros hemos conversado un poco acerca del pasado de la inteligencia artificial, principalmente en el presente de la inteligencia artificial. Ahora hablemos un poco del futuro de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo cree que la sociedad va a cambiar con la inteligencia artificial? Es quizá la pregunta más fascinante de todas las que se pueden hacer, porque de alguna manera deja volar nuestra imaginación y donde a día de hoy es difícil decir tú estás en lo correcto o tú estás equivocado, ¿no? Vamos a un poco especular de qué es lo que puede pasar. Bueno, yo aquí separaría el futuro inmediato o a mediano plazo de largo plazo y más o menos para dar idea de ventanas de tiempo, con el futuro inmediato te diría de aquí a 10 años, con el futuro a mediano plazo te diría de aquí a 50 años y con el largo plazo qué es lo que va a pasar en 100 años o más. En el futuro inmediato, ciertamente las tecnologías que hoy estamos viendo, las tecnologías generativas, van a jugar un rol muy importante, cada vez se van a volver más sofisticadas, se van a resolver problemas que a día de hoy son críticos, como el tema de las alucinaciones, el hecho de que estos modelos son bastante malos a la hora de referirse a hechos, se inventan muchas cosas. Y también creo que algo se va a hacer en materia de razonamiento. Estas herramientas son bastante malas razonando. En el mediano plazo, yo creo que lo que se va a lograr es el tema de que puedan tener mayor capacidad de razonamiento, uno, y dos, otra de las cosas que se va a lograr es grandes avances en lo que se denomina el embodiment o la encarnación, que es básicamente el campo que fusiona el hardware con el software de inteligencia artificial con el hardware. Es decir, vamos a ver en el mediano plazo quizá más aplicaciones de hardware que incorporen inteligencia artificial. Nosotros hacemos una de estas cosas, como te decía, y eso es un tema que va a ocurrir. En el mediano plazo, lo que probablemente vamos a ver es la fusión de la inteligencia artificial no solo con robots, sino con la parte humana. Es decir, así como por ejemplo las personas que tienen deficiencia cardíaca usan un marcapasos que ayuda a regular el ritmo cardíaco, pues podemos nosotros tener hardware con algoritmos de inteligencia artificial que sensan nuestras señales y que, por ejemplo, nos ayudan en aspectos como tener una vida más saludable,
o a prevenir o tratar enfermedades. Ese tipo de cosas creo que van a ocurrir en el mediano plazo. Y en el largo plazo, la pregunta del millón es si la inteligencia artificial va a igualar o superar la inteligencia humana. Mi predicción es que sí. Yo no veo nada especial en la inteligencia humana que no pueda ser simulada por hardware o software. El cerebro humano es una máquina computacional bastante compleja, pero es eso, no deja de ser una máquina y es una máquina que también presenta fallos y muchos cuando realmente la analizamos. Entonces, desde ese punto de vista, por lo menos no hay principio físico conocido que diga que no es posible a nivel teórico que la inteligencia artificial pueda tener el mismo grado de sofisticación que la inteligencia humana. Ahora, dicho eso, esto, a pesar de que no ha sucedido en la inteligencia, ya ha pasado en otros aspectos tecnológicos y de la vida. Por ejemplo, hoy tenemos aviones y tenemos nosotros pájaros. Los aviones no solo que pasaron el punto donde vuelan igual que las aves, sino que los han superado ampliamente. No hay ninguna ave en el mundo que pueda volar o recorrer la misma distancia en el mismo tiempo que un avión. El halcón peregrino, que es el ave más rápida del planeta, vuela más lento que un F-16, por ejemplo. ¿Ok? Y no tenemos ningún pájaro que pueda llevar carga grandes distancias. Tenemos aviones de carga y aviones de pasajeros que han logrado ese tema, ¿no? A nivel energético no conozco, pero podría decir que los aviones, en cuanto a gasto de energía versus la cantidad de carga útil que llevan, probablemente es comparable o quizá es mejor que el que tienen las aves. Es decir, nosotros sí hemos logrado producir tecnologías que lo hacen mejor que lo creado por la naturaleza. Pero al final, los aviones son instrumentos sofisticados, son instrumentos complejos en su estructura que nos aportan gran valor en la sociedad, pero no dejan de ser eso, instrumentos que están presentes ahí. En cuanto a inteligencia artificial, creo que va a pasar igual. Vamos a tener herramientas que van a funcionar igual o quizá a un nivel superior que las personas, pero no van a dejar de ser eso, herramientas. ¿Ok? Entonces, lo que no van a tener es vida, para de alguna manera poner una línea de separación entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Entonces, cuando el punto de la singularidad ocurra, pues yo por lo menos creo que ese va a ser un punto muy positivo para la humanidad, porque eso, o cuando nos acerquemos a la singularidad, tendremos inteligencias artificiales que van a poder darnos respuestas para las cuales la inteligencia humana no puede darlas. Por ejemplo, en algún momento vivir en este planeta va a ser un tema que va a ser imposible. Por la falta de recursos, por la falta de recursos como espacio, agua, etcétera, contaminación del aire. En algún momento la humanidad, para seguir sobreviviendo, va a tener que llegar a explorar otros planetas. Y ciertamente a día de hoy no tenemos la tecnología para eso. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Creo que con un nivel de inteligencia muy grande, muy elevado. Y creo que parte de esa inteligencia que se requiere para salir de los límites que ahora tenemos va a ser la inteligencia artificial. Entonces, vamos a ser de conquistadores de continentes o de países a ser conquistadores de nuestro sistema solar o de galaxias. Creo que ahí es donde la inteligencia artificial va a jugar un rol importante. Así es como yo veo el futuro. Y evidentemente también habrán aspectos negativos de la inteligencia artificial. Evidentemente que en las guerras se hará uso de inteligencia artificial, pero al final, yo no creo que, por lo menos tengo la esperanza más que la creencia, de que nos aniquilemos unos a otros. Pero ahí viene un tema, o sea, tal vez sean los efectos de las películas de Hollywood, pero cuando nosotros pensamos en la singularidad, en donde la inteligencia artificial supera las capacidades, se nos viene a la mente películas como Terminator o como Matrix, en donde en la primera, bueno, a través de los robots trata de conquistar el mundo, obviamente estamos luchando contra los robots de la inteligencia artificial. En el caso de Matrix es más allá, ya tiene controlado a los seres humanos y nos tiene encerrado en una ilusión, digamos, que es la matriz en este caso. ¿Tú no crees que existan esos peligros de la inteligencia artificial? Yo recuerdo hace algunos años atrás, por ejemplo, existía una discusión bastante acalorada entre Elon Musk y Mark Zuckerberg de lo que podría causar la inteligencia artificial y los peligros que podría generar para
la vida de los seres humanos, para la existencia de los seres humanos. ¿Tú no ves que la inteligencia artificial podría, de alguna manera, atentar contra la existencia del ser humano? Tal vez alguna inteligencia artificial, sí, pero así como habrá una inteligencia, un producto de inteligencia artificial o un algoritmo creado para causar daño, yo creo que van a haber muchos algoritmos que van a ser la medida para contraatacar estos sistemas. A ver, de alguna manera lo que pasa es que los seres humanos, primero tendemos a referirnos a la inteligencia artificial como una entidad que se parece a nosotros. Y es normal que nos refiramos o que entendamos o tratemos de concebir a la inteligencia artificial de esa manera porque los únicos seres inteligentes que nosotros conocemos somos precisamente los humanos. Entonces, de alguna manera, eh, cuando la gente habla de inteligencia artificial y de inteligencia artificial sofisticada, de alguna manera cree que vamos a crear un nuevo ser humano o algo en forma de máquina o de robot maquiavélico. ¿Ok? No creo que ese es el caso porque en la inteligencia humana tenemos ejemplos de inteligencias buenas e inteligencias malas. De hecho, tenemos gente que ha sido muy inteligente y que ha causado, creo que un impacto ampliamente positivo y un impacto negativo mínimo. Albert Einstein, por ejemplo, creo que es uno de los científicos más brillantes, o Alan Turing en el caso de la computación. Son científicos brillantes que han contribuido, brillantes en cuanto a su inteligencia, que han contribuido enormemente a la sociedad. Alan Turing, de hecho, describió formalmente la computación y es el padre de la inteligencia artificial, ¿ok? Y Albert Einstein, creo que todo el mundo sabe el físico prominente que este fue. Más bien ha ocurrido un fenómeno interesante y es el hecho de que quienes han causado daño son aquellas personas que se han sentido hasta cierto punto inseguras o no tienen tanta inteligencia, porque de alguna manera tú buscas tener un poder o buscas someter al otro cuando te sientes débil. ¿Ok? Entonces, partiendo de ese punto de vista, como te decía, si se crean inteligencias artificiales malas que intentan aniquilar la raza humana, también habrán inteligencias artificiales y muchas inteligencias artificiales positivas que serán la medida de contraataque. Pero las preocupaciones que se generan es un poco en ese sentido. Como tú indicas, existen inteligencias buenas, inteligencias malas humanas, y la inteligencia artificial no está aprendiendo de máquinas, sino que está aprendiendo de los humanos, de los datos históricos de los humanos. Entonces, uno de los críticas que se generan es que inclusive las inteligencias artificiales que tenemos en este momento, que están muy lejos todavía de la singularidad, por la cantidad de parámetros que tú habías indicado, que tiene realmente una gran cantidad de parámetros, ni siquiera los creadores realmente entienden al detalle de cómo está funcionando esa inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo asegurarnos que eso vaya a pasar? Y la gente comienza a correlacionar ideas, ¿no? Nosotros vemos la película Terminator, que es lo que es un robot, ¿sí? Humanoide, que tiene la inteligencia artificial. Y nosotros vemos la inteligencia artificial de OpenAI que ya está comenzando a entender el lenguaje humano. Y vemos muchas empresas como Boston Dynamics, como el mismo Tesla, que está creando los robots humanoides, ¿sí? Con sus óptimos. Entonces uno vuela a la imaginación y dice, ¿cómo será de aquí 10, 20 años cuando nosotros unamos al Optimus de Tesla, la inteligencia artificial de OpenAI, y se vuelve mala? Se podría convertirse en el Terminator. Pensamos en la película de Matrix. Entonces igual, tenemos una inteligencia artificial que va entendiendo al ser humano. Tenemos empresas como Neuralink de Elon Musk mismo, donde ya está haciendo inserciones de chips en los seres humanos. ¿Y qué pasa si es que esto comienza a desarrollarse y comienza esta conexión nuevamente? Se podría volverse a la realidad lo que vemos en la película de Matrix. Y esto viene de la imaginación de los seres humanos. Y eso puede ser, digamos, una retroalimentación que puede tener la inteligencia artificial que en algún momento diga, ¿por qué no hacer eso? Si eso es una de las capacidades que tienen los seres humanos para tratar de conquistar. Y la historia nos dice, ¿no? Que siempre los seres humanos han tratado de conquistar otros seres humanos, otros pueblos, otras etnias, y ellos podrían considerarse otros pueblos, otras etnias, y podría tratar de eso. ¿Qué piensas al respecto? Lo que tú dices es considerar que toda inteligencia avanzada es maquiavélica y con ejemplos de esos, como te decía, son por ejemplo Albert Einstein o el mismo Alan Turing, ¿no? Que no creo que tenían una inteligencia maquiavélica, por lo menos sus hechos lo demuestran así, ¿no? Evidentemente sí creo que hay buenos actores y malos actores en esta parte y lo que te decía es que los malos actores siempre van a buscar los medios para causar daño y a día de hoy eso existe. Bueno,
probablemente los malos actores no hagan a día de hoy mucho uso de herramientas de inteligencia artificial para causar daño, pero hacen uso de otras herramientas, ¿no es cierto? Para causar daño, para causar terror. Sin embargo, existen medidas para contraatacar ese tema. Y como te decía hace un momento, creo que eso va a seguir existiendo. La otra cosa que es importante mencionar en tu pregunta es que es importante separar de la discusión el tema de lo que puede pasar a largo plazo, como te decía, 100 años o más, de lo que realmente sí puede pasar inmediatamente o a un mediano o a un corto o mediano plazo, que es el hecho de los sesgos que pueden tener estas herramientas y estos algoritmos. En el hecho de pensar en lo que puede pasar a largo plazo, creo que está bien para los filósofos, para los académicos, ¿ok? Y no digo que no haya que pensar o prestar atención, creo que hay que prestar atención. Pero quizá esto no tiene la misma urgencia que lo que sí tiene el hecho de pensar en los sesgos que pueden tener estas herramientas, que como tú dices, están construidas con datos de la Internet y evidentemente los datos en la Internet tienen muchos sesgos, efectivamente, eso es un hecho, ¿no? Las empresas que crean desarrollos de productos y servicios de inteligencia artificial sofisticados, de alguna manera le han prestado atención a este tema. En algunos casos ha salido bien, en algunos casos ha salido mal. Me refiero a, creo que en OpenAI de alguna manera han logrado tener esto bajo un buen control. Mientras tanto que en Google trataban de ser inclusivos. Entonces, hasta no hace mucho tenían herramientas de generación de imágenes que buscaban romper los estereotipos. Es decir, te daban, por ejemplo, o sea, un soldado alemán normalmente sería un soldado que va a tener una piel blanca, ¿no? Y te generaban soldados, por ejemplo, con piel negra, ¿no? Soldados alemanes con piel negra. Pero ¿qué es lo que pasó con eso? Que por el tema de ser inclusivos, terminaron fracasando, porque claro, te daba una imagen que no correspondía a la realidad, ¿ok? Y que evidentemente, inclusive creo que los más inclusivos o los más fanáticos de la inclusividad no te la van a comprar, porque evidentemente lo que te está generando no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, este es un tema en el que hay que prestar atención. No es un tema fácil eso, porque corregir estos modelos implica, hasta el día de hoy, lo que sabemos para corregir los sesgos es reentrenar los modelos y reentrenar los modelos toma meses en grandes infraestructuras computacionales con un consumo energético sumamente elevado, con unos costos de computación bastante altos y con datos curados por personas para justamente tener mínimo o bajo sesgo y poder corregir el sesgo de estos algoritmos. Entonces, este es un problema real y este es un problema al que efectivamente le tenemos que prestar atención, pero para el cual de alguna manera no hay un protocolo claramente definido. Cada empresa de alguna manera ha buscado cómo tomar medidas frente a los sesgos que existen, que sin lugar a dudas están ahí y se deben corregir, pero creo que nadie ha encontrado hasta el día de hoy la receta mágica para corregir estos problemas. Y creo que esos sesgos a veces no son tan sesgos a mi criterio, ¿no? Sino simplemente datos históricos. Por ejemplo, si no me equivoco, fue en la revista Wired que sacaron un reportaje en donde decía que la gente tiene sesgos, la inteligencia artificial tiene sesgos peores, porque está basado en los datos, los sesgos. Y lo que pedía a una herramienta de generación de imágenes y le pedía, ¿sabes qué? Créame una imagen de un arquitecto, de una imagen de un abogado, de un juez, de un político, que son cargos que ganan bastante dinero, y te generaba obviamente imágenes de personas de tez blanca. Mientras bajabas el sueldo, las profesiones de sueldos, por ejemplo, las personas que trabajan en las casas como empleadas domésticas, las personas que trabajan en el área de seguridad, que trabajan en áreas que tienen una remuneración económica mucho más baja, la inteligencia artificial iba generando imágenes de personas con tez cada vez más oscura de alguna manera. Y eso de alguna manera sí se representa, no en este momento, pero sí en el pasado. O sea, si es que nosotros vemos el pasado, nosotros podemos estar claramente que había una discriminación racial tremenda. Si vamos mucho más al pasado, el tema de la esclavitud, etcétera. Entonces, como aprendió de eso, obviamente yo no creo que sea un sesgo realmente, es simplemente una representación de la historia, cómo evolucionan los seres humanos, lo que tiene en la cabeza la mayoría de las personas, que de alguna manera es la realidad. Lo que sí podría creer a mi criterio en el futuro es que esos datos de retroalimentación va a ir cambiando.
porque actualmente ya tenemos mucha gente de la raza negra en la política, inclusive Obama fue presidente de Estados Unidos, ya tenemos muchas presidentas en diferentes tipos de países y obviamente se va a generar nuevos datos de alimentación de la inteligencia artificial y lo que nosotros en este momento consideramos como sesgo, que a mi criterio simplemente es una representación histórica de la realidad, va a ir cambiando y ese sesgo va a ir eliminándose de alguna manera. Y lo que tú indicabas, lo que hizo Google de hacerlo de manera artificial, genera, digamos, consecuencias un poco raras en ese sentido. Pero es una opinión bastante limitada de una persona que no es muy experta en la parte de la inteligencia artificial. Ahora sí, vamos al tema de un poco cómo nosotros podemos correlacionar esto a la sociedad ecuatoriana. Hemos hablado de Estados Unidos, de otros países, pero ¿qué pasa aquí en Ecuador? Yo sé que la inteligencia artificial también es un boom, está en la boca de todos, pero ¿estamos utilizando bien las herramientas de inteligencia artificial? ¿La población del Ecuador está capacitado para utilizar las herramientas de inteligencia artificial? La respuesta es no. La respuesta es no. Y creo que en gran parte eso, de alguna manera, si el término cabe, sigue contribuyendo, nos sigue manteniendo en el subdesarrollo. Creo que la inteligencia artificial puede ser un camino para de manera relativamente rápida salir del subdesarrollo, pero siempre y cuando el país a todo nivel le empiece a prestar atención seria a este tipo de tecnologías. Lamentablemente, y yo siempre suelo mencionar esto en los análisis o en las conversaciones tecnológicas, lamentablemente en el país hay una gran cantidad de teléfonos inteligentes que tiene la ciudadanía, pero la pregunta es, esos teléfonos inteligentes, ¿qué tanto valor agregado le está aportando a las personas? Y realmente la respuesta es casi nada o nada. Las personas normalmente usan los teléfonos celulares para tomar fotografías y para herramientas de mensajería y redes sociales que evidentemente cierto valor agregado te aportan a la vida, pero realmente comparado con otras aplicaciones que tú puedes usar, como simplemente usar el buscador, algún buscador para buscar términos que no entiendes o aprender sobre nuevas cosas, no se da. Entonces, lamentablemente, creo que ese es uno de los problemas. Creo que en el mundo en general se tiene un alto analfabetismo digital, pero creo que ese analfabetismo digital todavía es mayor en nuestro país. Y eso tiene que ver con muchos factores, factor económico, el hecho de que tenemos una sociedad bastante desorganizada, tenemos gobiernos que de alguna manera no logran trazar un futuro claro para el país, de algún modo también influye la corrupción y también la pasividad de muchos sectores, de gobierno, de organismos sociales, y quizá haciendo una autocrítica también de la parte académica, ¿no? Entonces, creo que esa es la realidad, pero eso es una gran oportunidad justamente para que empecemos a usar herramientas de inteligencia artificial para aportar al desarrollo social. Y aquí, si me permites, eh, creo que voy a manifestar algo que ojalá en algún momento se lo considere como idea seria. Este país es bastante pequeño en extensión territorial, tiene partes o regiones muy, muy lindas en la parte geográfica, que evidentemente no las podemos ocupar porque son pulmones de la sociedad, de los bosques me refiero, y la Amazonía. Y también en algunos casos porque son inhabitables, porque precisamente es peligroso vivir ahí. Entonces, el espacio físico que nosotros tenemos para desplegar industrias es bastante limitado, por un lado. Por otro lado, el apostarle a la industria donde se requiere hardware es bastante complicado porque precisamente el hardware es costoso y se requiere un alto entrenamiento y formación de mano de obra calificada para que pueda operar ese hardware. Turístico, creo que el Ecuador tiene cierta potencia turística, pero lamentablemente en este caso, si no nos enfocamos, o sea, si tratamos de vender todo el Ecuador, creo que lamentablemente estamos fallando. Creo que nos tenemos que enfocar en algo. Entonces, el recurso turístico es una parte importante, pero eh, creo que también tiene sus limitaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos queda, no? Entonces, yo creo que este país puede vivir o puede tener una economía basada en el conocimiento. Es decir, tener una economía donde se creen productos o servicios donde la materia prima sea el conocimiento. ¿Y cuál es ese mercado donde puedes crear productos y servicios donde la mayoría, donde el factor importante, donde la materia prima más importante es el intelecto?
es los productos de software. Entonces yo creo que en este país, en algún momento, pensando en un país para 10 años o más, sí sería importante empezar a considerar el hecho de que acá en este país podríamos atraer a compañías de desarrollo de productos de software, eh, que probablemente en su mayoría sean productos creados con inteligencia artificial, o que el país pueda desarrollar estos productos y que de esa manera, pues, básicamente la ganancia, todo el retorno que genere la venta o comercialización de estos productos y servicios vayan directamente a los bolsillos de los que lo producen y obviamente el tributo que se genera por la venta de esos productos y servicios les sirvan para el país. Creo que cuando gastas no tanto en materia prima, el retorno es mayor. Y creo que la forma de gastar poco en materia prima, o sea, maximizar ganancias, es justamente apostarle a una economía del conocimiento. Y creo que para eso, obviamente el país tiene una brecha en esa parte importante con otros países, pero creo que romper brechas en materia de software no es tan difícil como vencer brechas en el hardware, porque no solamente en hardware necesitas conocimiento, sino también necesitas recursos, una gran inversión inicial y necesitas lo que el país, como te decía, no tiene. No tenemos tanto espacio como para instalar industrias. Entonces, creo que eso es un tema al que el Ecuador le debería apostar, pero evidentemente eso involucra, primero que por primera vez en la historia, de alguna manera nos sentemos a crear un plan o un plano de lo que queremos que sea el país a mediano o largo plazo. Eso no ha pasado. Cada gobierno que ha venido con una receta mágica y usualmente distinta de la de los gobiernos anteriores y resulta de que la suma de esos esfuerzos nos han no nos han permitido avanzar y más bien creo que al contrario, no solo que nos han tenido estancados, sino que nos han hecho retroceder frente al progreso de otros países de Norteamérica, Asia y Europa, ¿no? Entonces creo que eso permitiría que, o eso empezaría con el hecho de construir un plano o un modelo de país que queremos y también requiere disciplina, ¿no? Y eso es una de las cosas que también es un reto en este país, que básicamente todos los actores estén alineados con un propósito, con un principio mínimo que es llegar, no sé, a ser el país número uno, por lo menos en la región latinoamericana en producción de software. Creo que eso, si de alguna manera lográramos todos los actores del país, actores importantes y la ciudadanía en general, alinearnos con este principio, sería positivo. Entonces, creo que ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar, justamente puede ser el mecanismo para fácilmente o más rápidamente que sin usarla, romper las brechas con respecto de otros países. Y de alguna manera que más personas reciban educación de calidad, adaptado, personalizada a sus necesidades y de esta manera se generen profesionales competitivos en las áreas. Creo que por ahí tenemos una oportunidad. Y bueno, si no estamos de acuerdo, digo, lanzo el reto. Ok, si no estás de acuerdo, propongo otra idea, pero propongamos una idea seria para un país a mediano o largo plazo. Lo que es cierto es que si no proponemos eso, pues siempre vamos a estar dependiendo de que la naturaleza haga su mejor esfuerzo, que nos dé productos agrícolas, que nos den productos pesqueros, que no nos caigan una plaga, que la gente venga al país a visitarnos, que ojalá no ocurra ataques de grupos criminales. O sea, siempre de alguna manera esperando milagros, ¿no? Cuando realmente nosotros no tenemos no podemos hacer mucho ahora para controlar esos temas. Y la otra forma o la otra cosa que pasa es que el gobierno siempre ha visto en los impuestos como una oportunidad para recolectar recursos, pero impuestos cargados a la propia ciudadanía. Los impuestos son un recurso importante o un mecanismo importante para atraer recursos para el Estado, pero creo que si ese dinero de los impuestos vienen por productos y servicios que se venden hacia el exterior, sería mucho mejor que cargarle de impuestos a la ciudadanía. Entonces, creo que realmente ahí hay una oportunidad bastante grande. No es el camino fácil, pero al menos la idea está planteada. Y como digo, si es que alguien no está de acuerdo, muchos no están de acuerdo, creo que el ejercicio que deberíamos hacer, ok, no estás de acuerdo, perfecto, propongo un mejor plan, ¿no? Y creo que si hiciéramos ese ejercicio en una escala media o alta, pues creo que por ahí puede haber alguna buena idea que le permita a este país pasar del subdesarrollo a una economía en vías de desarrollo en un plazo mediano o largo plazo, pues
en ser una economía desarrollada. Yo siempre sueño con ver a este país, ojalá la vida me alcance como un país potente o siendo potencia en alguna parte, ¿no? Algo que te haga sentir orgulloso y que tengas buena calidad de vida. Y yo concuerdo totalmente contigo. Como tú sabes, yo regresé al Ecuador por el cariño que tengo al Ecuador, porque yo sí creo que aquí en Ecuador sí hay potencial. El problema es que no hay la guía adecuada, no hay la estrategia adecuada, no hay la, digamos, como tú indicabas, la disciplina y la planificación a largo plazo, a mediano plazo, que un gobierno no debarate lo bueno que estaba haciendo el anterior, simplemente que exista un poco más de continuidad. Bueno, esperamos el mayor de los éxitos al gobierno que está en este momento. Deben tener sus planes, pero también en el área, digamos, de desarrollo software me parece una idea fascinante que no requiere de mayores inversiones, pero puede generar grandes cantidades de ingresos económicos. Pero en esta propuesta que tú haces, a mí me surge una duda. Nosotros aquí en Ecuador, el problema es que la mayoría de los usuarios tienen acceso a la tecnología. Nosotros tenemos una penetración del Internet bastante alta, sobre el 70%. La mayoría de los usuarios tienen un teléfono inteligente. Inclusive venía a hacer esta entrevista y me encontré con una señora que vende en la calle mote con chicharrón y donde le compro bastante frecuentemente y tenía un teléfono mucho mejor que el mío. Y la gente tiene infraestructura para informarse, para desarrollar tecnología, inclusive para desarrollar software, pero aquí en Ecuador la gente está acostumbrado a ser usuarios de tecnologías, pero no crear soluciones tecnológicas. Entonces aquí va mi pregunta. Para nosotros crear esta cultura de creación de tecnología, creación de software, tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿Cómo hacerlo? Em, Nosotros necesitamos desarrollar en el país una cultura de buenos ciudadanos y también una cultura de un buen uso responsable y ético de herramientas tecnológicas. Para ser buenos ciudadanos hay diferentes formas de lograrlo. Empiezas desde el hogar, la educación. Para los que pertenecen a grupos religiosos, creo que la religión también ocupa un rol importante. Y en el aspecto tecnológico, pues mi propuesta es, hasta no hace mucho, en escuela y en colegio, en el Ecuador teníamos una materia que te enseñaba principios de buenos ciudadanos, que se llamaba cívica, ¿ok? Donde tú aprendías qué es la patria, el amor a la patria y lo que involucra ser un buen ciudadano. Pues yo creo que el equivalente de la cívica a día de hoy debe ser la educación en alfabetización tecnológica y digital, donde te enseñen qué tecnologías existen y sobre todo que fomenten una cultura de un uso responsable y ético de estas herramientas, ¿ok? El hecho de que no solamente tengas el dispositivo, sino que realmente te muestren que ese dispositivo no solamente sirve para tomar fotos, no solamente sirve para acceder a redes sociales, no solamente sirve para acceder a herramientas de mensajería, sino que también te puede agregar valor. Por ejemplo, te puede recordar o decir que tienes que beber agua en una cierta cantidad y con cierta frecuencia durante un día. O que te recuerde de que no debes estar sentado todo el tiempo porque eso es nocivo para tu salud. O el hecho de que te pueda organizar tu agenda y te pueda recordar de que tienes reuniones para que no te olvides o no te atrases. O el hecho de que a través del mismo terminal, del mismo teléfono, tú puedes acceder a herramientas como estos productos de inteligencia artificial, donde tú puedes tener un profesor adaptado a tus necesidades, un tutor adaptado a tus necesidades de aprendizaje, que te puede ayudar a resolver problemas, que te puede dar ideas en cada una de las cosas o retos que te enfrentas en el día a día. Ese hecho de crear esa cultura creo que sería el objetivo o el fin de esta materia que te acabo de decir, que sería algo así como alfabetización tecnológica y digital. Yo la llamaría así. Creo que eso sería una solución concreta e importante que puede hacer que cualquier persona que tenga acceso a estas tecnologías sofisticadas haga un buen uso de estas tecnologías y la suma de estos buenos usos de cada uno de los ciudadanos nos dé un resultado importante. Creo que si no le mostramos a la gente, a la ciudadanía, para qué más sirven estas tecnologías, pues evidentemente es lo mismo que no existe. O sea, algo que tú no ves es como que no existiera, ¿no? Entonces creo que de alguna manera tenemos que quitarle esta venda de los ojos a la sociedad y ahí yo creo que las entidades de educación primaria, secundaria y universidades jugamos un rol importante, pero evidentemente no lo podemos hacer todo, necesitamos la intervención del Estado con políticas claras
y también una sociedad de alguna manera dispuesta a querer aprender. ¿Ok? Porque todas las condiciones pueden darse de querer enseñar, etcétera, pero si no tienes una ciudadanía dispuesta a aprender, pues evidentemente no vas a poder conseguir un buen resultado. No sé si nos vayan a ver autoridades, digamos, gubernamentales o autoridades académicas este video, esta entrevista, pero no sé si te gustaría dar algún tipo de palabras, de recomendaciones en la situación que estamos pasando, como tú indicabas, de falta de conocimiento en la parte de tendencias digitales, de cómo utilizar la tecnología en la vida diaria para mejorar nuestra productividad. ¿Qué recomendaciones darías? Y yo creo que el espacio que tú tienes va a agregar un valor importante en la sociedad y seguramente tarde o temprano van a mirar este tipo de entrevistas. Así que lo que puedo decir y recomendar es que es importante tener país para el fin de semana y para fin de año. Pero también es importante tener país para después de 5 o 10 años o para fin de siglo. Lo que nos permite tener país para el fin de semana o para el fin de año es las medidas que los gobiernos adoptan a día de hoy. Puedas o no puedas estar de acuerdo, de alguna manera eso es lo que permite, como decimos, salvar los muebles y que esto no colapse. Pero también es importante que esto no sea el denominador común de aquí mientras el país exista. Y la forma de evitar que esto no se prolongue o no perdure a lo largo del tiempo, este desorden, este caos que tenemos, es construyendo un plan de país. Entonces, el mensaje es que destinen gran parte de los recursos, tanto humanos como económicos, efectivamente para tener un país para el plazo inmediato, pero que no se olviden de que hay que también planear el futuro. Y yo creo que ahí las universidades, los académicos, que tenemos ideas, que tenemos conocimiento, podemos contribuir. Creo que eso ha faltado y creo que a pesar de que no vayan a ser el mismo número y la cantidad de recursos que se destinen no sea la misma que lo que se necesita para solventar los problemas del día a día, pero el hecho de tener un grupo de gente o una inversión a personas que se dedican a construir un país, que se dediquen a pensar en cómo va a ser el país y no solamente piensen, sino que tracen una hoja de ruta para eso, va a ayudar. Me alegra mucho que des mensajes como esto, de que nosotros necesitamos una planificación mediano o largo plazo y no solamente ver a la vuelta de la esquina. Y creo que va a existir personas que van a ver esta entrevista y de alguna manera van a sentirse identificados con este mensaje y esperemos, como tú indicas, que este canal pueda tener un poco más de repercusión. No sé si nos puede dar un mensaje para la audiencia general acerca de lo que hemos conversado. ¿Qué recomendaciones darías para sus vidas? Ser curiosos y hacer las cosas que tú crees que van a contribuir para tener una mejor sociedad y ser felices. Disfrutar de la parte humana y usar la tecnología como herramienta, no como el fin mismo en la vida. Te agradezco muchísimo. Yo sé que tú tienes una agenda súper ocupada, pero yo sé que por la amistad que me tienes, me has dado estas varias horas de entrevista y creo que va a ser de muy enriquecedor para la población que va a estar escuchando este video, que va a estar en YouTube y también creo que en podcast. Entonces esperemos que mucha gente pueda nutrirse de los mensajes que tú nos has entregado. Muchas gracias, Marco, por tu tiempo y por tus mensajes. Un placer. Muchas gracias a ti por el espacio.